El placer sexual sí da salud. Hay que jugar en lo sexual, hay que jugar, pues voy a decir, sí, con reglas, sí, pero también dándonos la chance de explorarnos. ¿Dónde acaba un encuentro sexual en parejas heterosexuales? En la eyaculación del hombre. No si hubo orgasmo, si no hubo orgasmo, ¿eh? Eso no está sobre la mesa de la otra persona, sino ahí se acabó un encuentro sexual. Y buenos días, estamos aquí nuevamente con mucho gusto, grabando con muchos bríos de cierres y principios de año, y tenemos como invitada un tema fascinante, ya verán, a la maestra Carla Elizabeth Urriola González. Bienvenida, Carla. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Mira, quiero que escuchen lo que dicen por aquí de Carla. Para empezar, es doctorando en la UNI, tiene una maestría en ciencia con énfasis a psicología, sexóloga educativa y clínica. Es perito forense en delitos sexuales por el Colegio Jurídico Integral. Debe ser muy complicado eso. Es coordinadora de las representaciones regionales de la Federación Mexicana de Sexología, conocida también como el FEMES. Es fundadora y directora del Centro Regiomontano en Sexología. Fue finalista del Premio Nacional a los Derechos Humanos, otorgada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y desde el año 2017 se desempeña como líder nacional de la Oficina de Género y Comunidad Segura del Tecnológico de Monterrey. Realmente es un personaje, Carla, es una pionera, está abriendo brecha. Y tan complicado fue encontrarla que hoy es domingo y estamos aquí grabando porque fue el espacio que conseguimos. Nuevamente agradecemos muchísimo que estés aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre como tener espacios para compartir, para deconstruir y a la vez también para reflexionar serán un lujo. Dicen que así, que el conocimiento, poco mucho, se tiene que compartir para tener esta dialéctica. Entonces, maravilloso. Hombre, encantado. Bueno, agradecemos y también aprovecho, Carla, a mencionarte. Tenemos cerca de 800,000 seguidores en todas las redes. No sé por qué red nos estén viendo. Si es audio, se pueden mover a video. Si están en video, se pueden mover a audio. Estamos básicamente en todas. Sorpresivamente en TikTok también. Y ahí tenemos casi 300,000 seguidores. También el espíritu del podcast, Carla, es ser sumamente libres en informar, compartir, ilustrar y poner sobre la mesa temas que quizás no sean tan fáciles de obtener. Entonces, hoy el tema propuesto es sexualidad femenina, una conversación, y puse entre paréntesis, súper abierta. Vamos a hablar, amigas, amigos, sobre la sexualidad femenina, si ha estado o no en el closet, cómo se define, cómo contrasta con la masculina, los ciclos de placer, los orígenes de cómo se fue abriendo esto, de cuándo se descubrió el clítoris, que es un descubrimiento también reciente, de la relación sexual en la pareja, qué dicen las mujeres de la sexualidad masculina. Los hombres sabemos lo que decimos nosotros, viceversa, algo de menopausia, pornografía, y bueno, vamos a fluir, Carla. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Y si te parece, arranco con la primera pregunta o quieres agregar algo. No, adelante, adelante. A ver, ¿crees tú que la sexualidad femenina ha estado en el closet? Fíjate que más que en el closet se ha negado la existencia de una sexualidad femenina porque hemos por muchos años hablado de una sexualidad reproductiva y entonces pareciera un caminito así, ¿no? Te desarrollas, te casas y te reproduces y que ahí acabó la sexualidad de las mujeres. Entonces hay que recordar, ¿no? Si nos vamos a la época antigua, hablando de los griegos, de la sexualidad de las mujeres, pues era a través vista de ser unas diosas, ¿no? Había las diosas con muchos nombres que tenían que ver con
pues alrededor del placer, de sí visibilizar el placer, de sí visibilizar también la parte afectiva, pero sí decir que somos, voy a decir, esta mirada de poderosas y capaces de expresar de muchas maneras el ejercicio de nuestra sexualidad, de la corporalidad, también de los beneficios de la corporalidad, y de repente, así como si fuera cortocircuito, como las bibliotecas incendiadas, bueno, haz de cuenta así, se olvidó toda Como un esa apagón. parte, hubo un apagón, digo, hay que recordar que la sexualidad reproductiva no era importante, ¿no? O sea, se daba la reproducción y vemos en los templos mesopotámicos, vemos en los templos, incluso en México, en los pueblos prehispánicos, pues la luna tenía una relación de deidad y de relación con las interacciones sexuales y del desarrollo del cuerpo, pero sí pareciera que a partir de que hay esta invención de que el hombre tiene que ver en la reproducción más de lo que se pensaba, pues empieza a haber un valor y entonces ya dejamos de escuchar de las diosas, ¿no? Evidentemente, toda la ideología judio-cristiana tiene su peso para decir el Dios, ¿no? Sí. Y se invisibiliza y empieza una época de mucha visibilidad hacia, pues, la reproducción y el efecto de la reproducción, y ahí el placer ya está nulificado, ¿eh? Evidentemente hay épocas muy marcadas, la época victoriana, ¿no? Digo, yo todavía cuando a su servidora le tocó estudiar toda la mirada de Alfred Kinsey, que empezó a decir que los hombres tenían una sexualidad más abierta. Y en cuanto empezó a estudiar la sexualidad de las mujeres, le dijeron, ¿sabes qué? Cámara. Te quitamos tu dinero para tus investigaciones. Y tú lo decías en la introducción, pues es todavía fecha que la anatomía de las mujeres está en un signo de interrogación donde sabemos unas cosas, otras las inventamos, otras las asumimos como que pudiera yo sí tenerlas o no tenerlas. Entonces, si te fijas, esta desinformación, esta invisibilización de la sexualidad de las mujeres, pues solamente se remite hoy por hoy a lo reproductivo. Y eso no es nada, voy a decirlo, volteemos a ver cuando una mujer es infértil el peso que tiene porque la sexualidad es reproductiva y funcional. Y Nada tan, más. tan, y tan, tan. Bueno, y fíjate, mencionaste a Afrodita, por Ajá. ejemplo, que conozco algo de mitología y específicamente de la griega, y bueno, muchas historias giraban alrededor de su exuberancia, de su sensualidad, de su seducción. La misma guerra de Troya, pues, Exacto. ¿Quién se involucra? pues fue la agitadora ahí, Helena, y luego de repente como que se apagó. Fíjate que también una de las diosas, la primer diosa que se encuentra en la arqueología, pareciera que efectivamente pasamos de la diosa naturaleza, madre, que tiene la capacidad de generar vida, a de repente una dominación masculina. Inclusive antes no había infierno, era el inframundo. Exacto. Y regresabas literalmente a la tierra. ¿Cuándo se despierta o se empieza, quizás debería decir, en tu opinión, esta redefinición de que la mujer también experimenta placer? Es, en mi opinión, más fuerte sexualmente que los hombres, en el sentido de que los hombres, pues tenemos un episodio climático y se acabó la fiesta, y la mujer puede seguir en la fiesta. ¿Sería con Freud en el año 1900? ¿Cuándo crees tú que empieza a ponerse sobre la mesa la sexualidad femenina desde el punto de vista de placer? No, la verdad con Freud no, y tengo que dar respeto porque yo en mi formación de psicología evidentemente tuve mucho alrededor de Freud y el psicoanálisis, ¿no? Pero sí hay que decir que todavía ahí había una falta, todavía hay una necesidad como muy subordinada cuando lees los casos en donde las mujeres, el caso Dora, ¿no? O sea, cuando lees donde las sí histéricas, exacto, se empieza a hablar, pero desde una mirada patológica y entonces todavía el lugar al placer no lo está, ¿no? Está más en la falta. Okay. La verdad es que hay que hablar del movimiento feminista, o sea, no puedo dejar de decir que el movimiento feminista, las mujeres que empiezan a decir, oye, algo aquí no está muy bien porque
estamos en una mirada nada más reproductiva y eso nos aleja de la parte del conocimiento, ¿no? Y hay que decirlo, pues si tenías 8, 9 hijos, porque era lo que tenías que hacer, hablando de la mirada reproductiva, pues cuando llegabas a la parte escolarizada y a la parte de cuestionar, porque no es que la escuela sea voy a decir, la panacea de la resolución de todos los conflictos, pero sí es cierto que educarte, la información, como dicen, te da poder. Y un poder de decir, y lo que han hecho las feministas y los feministas también en este movimiento aliado, pues ha sido voltear a ver y decir, oye, y si dejamos de solamente ver una parte de falta, pero también empezamos a decir y exponer lo que necesitamos y a reconocer también esta parte de la biología, de nuestras respuestas sexuales tiene muchas más posibilidades de las que nos dijeron que se tenía. Y también el movimiento feminista, te digo, primero fue mucho en queja y en decir, nos falta. Y luego a partir de la información, como poner sobre la mesa algunas temáticas que eran impensables, el derecho a decidir, ¿no? El derecho evidentemente al placer, al disfrute, y también esta parte de la mirada más abierta de la sexualidad de las mujeres, que son las disidencias sexuales, ¿no? O sea, las relaciones entre mujeres, que aunque en la época histórica, ¿no? También. Lo ha habido, pero hacerlo visible y de manifiesto y decir, mira, no es necesario un hombre. Sherry Hyde con sus estudios sobre la masturbación, hizo muchas preguntas como Kinsey, pero lo que sí dijo Sherry Hyde es, bueno, a ver, ¿y la masturbación de las mujeres qué onda? Y se dio cuenta que a las mujeres no se nos ocurría porque lo teníamos estigmatizado, no porque no hubiera una posibilidad. Entonces, si te fijas, voy a decirlo, las mismas mujeres empezaron a decir, "Ay, algo aquí no está muy bien", y además a darse cuenta en sus interacciones con otras mujeres, las vivencias de opresión, las vivencias de displacer, y tú lo dijiste hace rato, las enfermedades, porque no es casualidad que las enfermedades de las mujeres sean la depresión, tú lo dices, la histeria, estos libros tan famosos que yo loca, yo puta, yo, ¿no? Yo histérica, que tienen que ver como con esta colocación de, pues si pides algo, estás mal, ¿no? Y también hay que decir que hay una clasificación de mujeres buenas y malas, ¿no? Bueno, es un arquetipo, ¿no? Ese. Exacto. La virgen y la prostituta. Exacto. Como dice una maestra mía, de madre pura, pura madre. Ajá. ¿Verdad? Mencionaste algunas autoras, pares o de Kinsey, dijiste. Yo recuerdo también, Safo, ¿no conoces la novela de Safo? Lesbos. En Lesbos también tiene mucha antigüedad. Dicen que el mejor amigo de una mujer es un vibrador. ¿Por qué eso anda por ahí suelto? Bueno, mira, sí hay que decir, además, la palabra vibrador, ¿no? Porque casi siempre se piensa como cuando es vibrador, se piensa en una forma anatómica como el falo, como el pene, ¿no? O sea, siempre ha habido como esta idea. Y la verdad es que los juguetes sexuales han tenido una evolución muy interesante en donde pues han pasado de esas formas anatómicas. Ahorita que hablabas de la histeria, pues una forma de curación de esa enfermedad se decía que era a través de estimulaciones en esas zonas, ¿no? En las zonas de los órganos sexuales y específicamente también. Esto en el año 1900. Exacto. Las mandaban al doctor para que les dieran su llegue y les dieran su... Exacto. Pero fíjate, acuérdate antes la Inquisición, o sea, también los cinturones de castidad, o sea, como esta forma, por eso dicen recordar para no repetir como algunos aprendizajes que hemos tenido en donde todos estos castigos o silenciar a las mujeres tenían un propósito que tenía que ver con, pues bueno, descubrir el placer sexual de las mujeres tiene un efecto positivo en la salud, por eso te decía ahorita, pues está la parte en donde por mucho tiempo hemos estado enfermas, ¿no? Enfermas de depresión. Sí. ¿Qué quieren las mujeres, como decía Freud? Exacto, como no les entendemos. Pues sí. Pero porque también había una falta de entendimiento de las mujeres para las mujeres, ¿no? Y por eso te digo que las disidencias sexuales también nos han enseñado, porque las mujeres
que empezaron a relacionarse entre mujeres, pues empezaron a tener todo un descubrimiento y empezar a plantear, oigan, eso que están diciendo no es tan real. No estamos en falta, tenemos necesidades sexuales igual que las tienen los hombres, la penetración no es la única manera de una exploración sexual, ¿no? ¿Cuándo fue que se pone en la mesa esta discusión? Luego hablamos de la autosatisfacción, yo implicando como que el mundo no hemos entendido que la mujer necesita también placer, y voy más allá, que la mujer incluso tiene mucho más potencial para el placer que el hombre. Es decir, hasta me da un aire, y ya como me estoy entrando a otro tema, de decir, oye, pues tantos cinturones de castidad y que las tenemos tapadas, controladas, refundidas, negadas, pareciera que les tenemos miedo sexualmente porque sabemos que son más poderosas que nosotros, porque sabemos que no podemos satisfacerlas al 100%. ¿Hay algo ahí de eso? Sí. Digo, te hablaba del origen en relación al movimiento feminista que ha ayudado a que las cosas se planteen, pero sin duda alguna también los descubrimientos en relación a la parte biológica, los estudios de la respuesta sexual. Hay que recordar que Master y Johnson, que además no eran pareja, pero para sacar el libro y que les aceptaran en la época de los 60, decir, sí, es que sí podemos explorar la sexualidad de las parejas, que también hay que recordar, estaba la psicología experimental, entonces se valía hacer estos estudios de cámara Gesell en donde se veía, pues la respuesta sexual hasta esos años era vista, ¿no? O sea, era, mira, y medida con algunos marcadores biológicos muy pobres, voy a decirlo. Esto era en los 60, Exacto, 70. a como hoy se hacen los marcadores biológicos que tienen que ver si hay alteraciones cerebrales, qué pasa con frecuencia, qué pasa anatómicamente con los órganos sexuales. O sea, lo que hicieron Master y Johnson fue muy importante porque pues podían ver y en ese ver se daban cuenta que la respuesta sexual tenía diferencias. ¿No? Había diferencias pero fíjate, muy interesante la biografía de estos dos sexólogos que no fue por formación, sino más bien, no fue por formación académica, pero sí por el impacto que hicieron. Hoy todavía la gente que estudia medicina aprende la respuesta sexual de la de Master y Johnson. Wow. ¿No? No es que sea algo negativo, es algo positivo, pero sí es cierto es que ya hay nuevos marcadores que nos dicen, oye, ha cambiado. Pero siempre que se estudia la respuesta sexual se piensa en pareja, porque así fue como les permitieron liberar el libro. Okay. Y no, pues sabemos que la respuesta sexual es voy a decir, es como si hoy nos fuéramos a correr una carrera, empezamos a lo mejor al mismo momento, pero ni vamos a llegar al mismo momento a un clímax, como se llamó, y esta capacidad que se ha ido descubriendo de las mujeres de sí tener muchas más posibilidades de replicar el orgasmo, ¿no? Y que la vasocongestión, conforme vamos pasando de edad, pues es diferente entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Pues porque anatómicamente hay otras cosas. Yo siempre les digo, la ingeniería del cuerpo implica otras cosas con la vasocongestión, es decir, que se llene de sangre los órganos sexuales, pues a medida que vamos pasando de edad nos cuesta un poco más de trabajo, más a los hombres, pero eso no quiere decir que no hay un disfrute, porque siempre ahí se nulifica que en el edadismo, que la sexualidad va a ser muy mala. Y yo les digo, todo lo contrario, hay muchas cosas a explorar de la sexualidad añosa de hombres y mujeres que está muy mitificada y que también en algún momento podríamos hablar de. Que no necesariamente tienen que ver con la penetración. Es correcto. Y con el orgasmo per se. Y es que también la respuesta sexual siempre se ha pensado con la penetración. Y ahí es donde las nuevas investigaciones, después en los 80s, 90s, en estos últimos años, todavía en el 2020 había publicaciones distintas sobre el punto G, por ejemplo. Si existe, si no existe. O sea, todavía, imagínate lo que nos ha costado entender la anatomía, nada más la anatomía. En pleno. Exacto. Y después de miles, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué te sirve la desinformación? Pues no te conoces, ¿no? Pues no. No te y surgen conceptos, o sea, por ejemplo, ahorita un concepto muy, muy recurrente es el squirt, Sí. ¿no?
para hablar de la eyaculación femenina. Que sale mucho en la pornografía. Claro que sí. Y que se avienta no sé cuántos. Es correcto. Entonces tú dices, si mi cuerpo no funciona de tal manera, estoy mal, ¿no? Sí. Entonces, la desinformación mezcladita, lo que hace es que no puedas decir, oye, mi cuerpo, por ejemplo, ver mis órganos sexuales me da vergüenza, ¿no? Entonces, en este recorrido histórico, pues bueno, ha habido en los movimientos que han ayudado a la queja y al decir hay algo más. Los estudios de la respuesta sexual nos han dicho, oye, si hay una capacidad multiorgásmica que tienen las mujeres, pero todo eso está metido en una licuadora, Horacio, en donde de repente tú escuchas, a mí que me toca estar en la clínica, mujeres desde muy jóvenes hasta muy adultas, de distintas partes del mundo, porque también tengo el placer de escuchar de distintas partes del mundo, que no reconocen algunas cosas básicas de su sexualidad. Entonces, eso nos tiene, digo, yo siempre les digo que haya pocos sexólogos y sexólogas en México, no es de admirarse, y en Latinoamérica es de preocuparnos, porque eso te habla de que está súper mitificada y estigmatizada y privilegiada el poder llegar a. Y la otra parte también es que no van a consulta las mujeres. El hombre va a consulta. Si tú me preguntas, ¿a quién ves más en el campo sexológico? A hombres. ¿A quién ves más en el campo psicoterapéutico? Mujeres. Entonces, a veces a muchas mujeres en psicoterapia yo les tengo que decir, te invito a que abordemos tu sexualidad, porque esta depresión que me dices que traes, le tenemos que entrar también desde la sexología. Entonces, hay una frase que no es mía, que es de un ya fallecido Álvarez Gayú, que fue con quien yo estudié mi formación en sexología, que fue muy revolucionario en México para la sexualidad humana, que decía, bueno, a las mujeres le tenemos que quitar la periférica y tenemos que ayudarla a focalizar. O sea, qué bonito todo, cómo sientes, pero a ver, ¿qué onda con tus órganos sexuales y cómo estás sintiendo? Y a los hombres tenemos que quitarle la focalización y ayudarles a la periférica para que no le saquen a entrarle. Entonces, si tú le invitas a un hombre a psicoterapia, el hombre te dice, ¿cómo para qué? Pero si le dices, vea con un sexólogo, conmigo van y me dicen, oye, ¿cuántas sesiones? Porque esto es rapidito y en cambio, para que una mujer se dé cuenta del espacio sexológico como una necesidad, no lo ven en su espectro, ¿no? Lo ven o es algo que me tiene enferma de las emociones, del cuerpo. Van muchas veces con ginecólogos y ginecólogas hasta que un buen especialista médica le dice, ¿sabes qué? No te falta. Ya esto está fuera de mi campo, yo te mandaría para allá y hago mucha interconsulta con buenos colegas del área ginecológica porque dicen, yo ya agoté aquí posibilidades, esto es meramente somático. Entonces, las histéricas de la época victoriana ya no se nombran así, pero las vemos, ¿no? Oye, sí, quisiera. Tú me dices, Horacio. No, muy bien, va muy bien. Quisiera regresar claro. Un poquito más adelante claro. porque me llamó la atención algo que dijiste sobre la parte política de la relación y la parte política del sexo, de cómo los hombres entran a esquemas de control y viceversa, de agresión o de pasivo-agresiva, porque hay un tema político en la pareja también muy duro. Pero ya que mencionaste que tienes pacientes, hombres y mujeres, ¿cuáles son los problemas más comunes de unos y otros? En cuanto a estadística, generales, ¿qué te cuentan? ¿Cuáles son los problemas más comunes? Y ahorita le regresamos al control, porque no podemos salirnos de Michel Foucault. O sea, tenemos que hablar en relación al control de los cuerpos. O si quieres le entramos primero a ese, como tú digas. Va. Sí. Como que la parte del control sobre los cuerpos, fíjate cómo hemos ido controlando el cuerpo de las mujeres. Ahorita yo le decía, desde esa mirada reproductiva, digo, hay que ver nada más a quién le estaban dando Viagra como método del país para la mejora de la sexualidad de los hombres de la tercera edad. O sea, hubo un gobernante que les estuvo dando, ¿no? Voy a decir medicamento en nuestro país. Sí, denle. Pero piensen en los juguetes sexuales, piensen en los medicamentos que se han desarrollado para las disfunciones sexuales, los anticonceptivos, o sea, toda la manera de control que está para el cuerpo de las mujeres, desde
Desde esta ideología judio-cristiana, acordarnos que había, pues, esto también, mujeres puras, impuras, y aunque en una ideología con profundo respeto a las religiones, pero la ideología cuando la llevamos así es, pues, bueno, lo que nos ha quedado marcado como de, voy a decir, esto es lo válido y esto lo no válido. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy el tema de la menstruación y las mujeres, soy todavía, hace 2 años la sangre era azul, ¿no? A ver, En los comerciales, Ah, cuando ya. te explicaban, la sangre era azul, Ah, ya, ok. porque no se podía visibilizar la sangre de color rojo, como si ahorita nos cortamos y sale sangre roja, pues no se pensaba que se podía hablar de la Increíble. sangre y del desecho. Entonces, ni siquiera, ahí es donde hablo de la desinformación, ¿no? De cómo nos veíamos, de cómo, pues ibas armando como el rompecabezas de lo que era tu cuerpo. Yo creo que la parte más grave del control sobre los cuerpos ha sido mucho, ahorita lo decíamos de los castigos, desde las enfermedades de los cuerpos, el conectar mente y cuerpo para decir que hay una enfermedad. Las ninfómanas en su momento también fue como una manera de decir, ¿te gusta mucho el placer sexual? Pues es malo, loco, ¿no? Tienes alguna enfermedad mental, pero la manera más dura ha sido el derecho a decidir sobre los cuerpos, ¿no? Fíjate cómo se ha regulado en muchos países, en nuestro país todavía hasta hace unos años, el casamiento, por ejemplo, Ujú. ¿no? Si tú tenías a 2 chavitos, uno de 14, una chavita de 14 y un niño de 14, él no se podía casar, ella sí, si sus papás le daban permiso. Y hasta la fecha. No, ya eso ya se reguló En en temas de la ciertas edad. ¿Se dan permiso? comunidades indígenas, Bueno, sí, ¿verdad? tienes toda la razón. Tenemos que decir que no hay un solo México, Exacto. porque los usos y costumbres, tienes toda la razón. Todavía hay pueblos de Oaxaca en donde la sábana tiene que salir Dios mío. con la mancha de sangre para verificar Ujú. la virginidad, que afortunadamente en lo que dicen las encuestas de la sexualidad de los jóvenes ya no lo viven así. Pero bueno, controlar la parte de quién se iba a casar, ¿no? ¿A qué edades sí? Entonces, ¿por qué una chavita de 14 años sí se pudiera casar y un chavito de 14 años no? Pues tenía que ver con la mirada reproductiva de la sexualidad, ¿eh? O sea, de fondo, aunque digamos, hoy está forzado, de fondo está. Hemos controlado el tema de la interrupción del embarazo, hemos controlado la producción de juguetes, medicamentos. O sea, hoy tú piensas en problemas de erección, están más de 5 medicamentos alrededor de, ¿no? ¿Qué disfunciones sexuales y qué medicamentos hoy conocemos de la sexualidad femenina? Comerciales, ni siquiera para que los traiga una sexóloga, comerciales. No, fuera de los vibradores que Que más bien, pues, sería una parte lúdica como y entonces tú lúdica. ves los juguetes sexuales de los hombres cómo se han ido, y hay muñecas con inteligencia artificial que se están Sí. consumiendo en un grado. Hasta se casan con Es ellas. correcto. Por ahí leí un artículo. Sí, sí, sí. También, por ejemplo, en África y en algunas partes de Asia Menor, hay prácticas, leía, les cortan la labia, les cortan Es el correcto. clítoris, les nulifican su sexualidad De y su hecho, centro el placer. Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 5, que habla de igualdad de género, todavía habla de esa práctica. O sea, es impresionante porque tú dirías, dice que hay que alcanzar la igualdad de género, pero una de las prácticas que dice es el casamiento entre en la infancia y sobre todo, pues, cuando son mayores. Yo casi todo lo que te estoy abordando, la verdad, también lo tengo que decir, es desde una mirada occidental. Es súper interesante que la sexualidad oriental, que además no soy experta, pero tiene unas maravillas que nos ha dejado al descubierto. O sea, yo he hablado con algunas mujeres que pensaríamos que serían súper conservadoras en su formación, porque a lo mejor las invitan a cubrirse, pero hay otros permisos sociales que se dan que pensaríamos y que nos dejaría muy Pues sorprendidos ahí está el porque Kama Sutra, ¿verdad? sí, nos Que dejaría, llevan, exacto, sí. nos dejaría como que, mira, tú decías que acá son muchos, ¿no? En realidad, el control de los cuerpos tiene que ver con la desnudez. Sí, Y yo te iba a decir que el tema del derecho a decidir en temas de interrumpir o no un embarazo, fíjate, la problemática siempre se ve en la mujer. sí. Entonces, imagínate, si fuéramos así de verdad con ese afán de que queremos controlar el tema de la interrupción del embarazo, pues a lo mejor tendríamos que controlar las eyaculaciones. Y nadie le ha entrado a eso porque la sexualidad de los hombres no se toca, la de las mujeres se cuestiona, se invalida
y se le ponen reglamentaciones, ¿no? También el tema de las disidencias sexuales, pues muchos... Cuando dices disidencias sexuales... La diversidad sexual, mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, hoy todo este espectro de... tan grandote que tan hay. grande que hay, pues realmente con mayor permisividad han tenido las mujeres, porque a las mujeres se nos permite el tocarnos, el acercarnos. Bueno, y eso ha dado posibilidad a experimentar muchas cosas y a reconocer también esto que te decía de las faltas, ¿no? Entonces, bueno, el control sobre el cuerpo, que te digo que me parece que Michel Foucault cuando plantea bueno, es una manera en la que vas a poder identificar quiénes, cómo, cuándo y además tener ahí el sometimiento, ¿no? Ponle un número, ponle una característica, una clasificación. Y así lo hemos hecho también en los ambientes escolarizados, no nada más en los penitenciarios. Y ha seguido así el control de los cuerpos. Yo quería ver si existe una conexión. Ajá. Y es una pregunta. Sí. Haz de cuenta, la hipótesis es la mujer sexualmente es más poderosa que el hombre, es multiorgásmica, puede despachar pues a varios. Ya hablábamos que el hombre pues termina y la fiesta se acabó pues dependiendo de la edad por un rato. Y realmente el cómo el hombre subyuga, controla, regula, pone el cinturón de castidad, pone reglas, la tapa, le corta la labia, le corta el clítoris. La pregunta que es, ¿será que hay algo de temor asociado desde el punto de vista político donde es más poderosa que yo y por ende la tengo que tener controlada o sometida? Y por eso lo quería conectar, si es que es conectable, con el tema de la terapia, donde puede ser que el hombre pues quiera ser más potente quizás y la mujer quiera pues que el hombre la atienda más. O sea, si no está ligado la satisfacción o los problemas que tú ves en terapia con ese control subyacente en función de la disparidad. Totalmente, y digo, hace rato te dije el movimiento feminista y tengo que hablar del sistema patriarcal, en donde, bueno, hay esta mirada de que siempre alguien, ¿no? En todo a lo alrededor de lo masculino es lo positivo, lo que de alguna manera también ejerce un control, incluso, voy a decirlo, Horacio, en parejas que estén tratando de llevar las cosas igualitariamente, ¿no? Eso es lo doloroso de decir, o sea, estamos aquí, está la pareja pasándosela súper padre, pero sale esa sociedad que todavía tiene esta mirada. Y cuando decimos mirada patriarcal, que todo el mundo le saca la vuelta hoy al concepto del sistema patriarcal para enlazarlo, porque dicen, bueno, y todos le echamos la culpa al sistema patriarcal, y yo les digo, no, pero sí es importante que no te puedes salir de un sistema en el que hoy está así que la sociedad se trata de mover tantito y en cuanto se trata de mover tantito, es agredida. Por eso todo lo asociado a lo femenino, ¿no? Es débil, es sensible y no le abona al sistema, ¿no? Entonces, por eso hay quienes, Gabe Rubin, o sea, hay quienes han dicho, desde este sistema les sirve aparentemente a todos, pero no, sobre todo a esta masculinidad hegemónica. Y es esa masculinidad hegemónica la que tú dices, la que controla, la que dice, la que hace, incluso, vamos a ponerlo así, la que incluso manda mandatos que no son reales. Por ejemplo, en nuestra sociedad, cuando tú exploras en consulta y en investigaciones, porque también hay investigaciones no de su servidora mexicana, de AMSAC, de la Asociación Mexicana y de la Federación Mexicana de Educación Sexual, ¿dónde acaba un encuentro sexual en parejas heterosexuales? En la eyaculación del hombre. No si hubo orgasmo, si no hubo orgasmo, eso no está sobre la mesa de la otra persona, sino ahí se acabó. Sí. Un encuentro sexual. Y pues empiezas a explorar a los eyaculadores precoces y dices, pues no hubo orgasmo ni en él ni en ella. Pero la idea de que un encuentro se acaba cuando el hombre eyacula, pues viene desde esta mirada
además de la sexualidad reproductiva, de que él es el que dice cuándo se acaban Se las acaban cosas. las cosas. Ahora, en el tema, Carla, de que los hombres podemos tener una eyaculación, pero no necesariamente pasamos por un orgasmo, ¿a qué te refieres? Fíjate, nuestra sociedad se ha construido, lo hemos dicho, de esta sexualidad en donde el hombre es quien propone en lo sexual y por tanto, pues en estos guiones sexuales que hemos aprendido es como si la eyaculación fuera el fin de un encuentro sexual. Y no es así, ¿no? ¿Qué es el orgasmo en los hombres? Pues bueno, son estas contracciones que se dan en el cuerpo, que se dan alrededor del pene, que puede haber sensaciones de querer eyacular, pero justamente hay investigaciones, sobre todo alrededor del sexo tántrico, que nos dicen no tienen que eyacular, ¿no? Prolónguenlo ahí, quédense. Prolongren, exacto, y eso te va a dar una serie de sensaciones, voy a decir, no solamente de sexual, sino incluso de control del cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos han educado que un encuentro sexual se acaba cuando un hombre eyacula. Y lo hemos dicho, si yo soy, o sea, si el hombre es eyaculador precoz, pues no experimenta un orgasmo. Es decir, apenas iba empezando su respuesta sexual y eyaculó. Entonces no presenta estas contracciones. Por eso yo decía que además de que ahí hay, voy a decir, un hueco porque tenemos eyaculadores precoces que creen que están teniendo orgasmos, lo cual no es cierto y que la pareja les empieza a decir, hey, me hace falta más. Y por otro lado, también parejas que están creyendo que en una eyaculación se acaba un encuentro sexual y no es cierto. O sea, esa es parte de lo que tendríamos que estar indagando y reflexionando que la sexualidad es más amplia. Por ejemplo, otra de las quejas que yo recojo es, hay hombres que buscan tener muchas y hacen todo este despliegue de que pues les ponen departamentos y todo. Y en una ocasión, pues escuché un comentario hace años que dijo, este güey usó otra palabra, Ajá. trae muchas, pero no puede ni con una. Es decir, el fenómeno de traer muchas, pero el placer sexual solamente está limitado a él. Sí, por ejemplo, en la violencia sexual es el claro ejemplo de que el juego no es el placer sexual, el juego es el control, ¿no? O sea, yo puedo con 5, ¿no? Yo he tenido gente que me dice: "Yo tengo muchas parejas y no puedo responder sexualmente". Pues es que la bronca no es la respuesta sexual, sino es para qué, ¿no? El Sí. para qué y el por qué. Entonces, sí esta mirada, voy a decir, hegemónica de que la vida sexual es a partir y valorada desde lo que lo masculino necesita. Ojo, no los hombres, ¿eh? Porque también hay esta idea de que todo lo masculino solamente está al raíz de hombres, ¿no? También hay mujeres que valoran, de hecho, hay varias autoras que hablan al respecto de, pues, que sostienen también al sistema patriarcal, ¿no? Desde esta mirada, voy a decir, más de feminidades subordinadas, de hacer lo que el otro diga, de no resistir, pues también le ayudan a este sistema que pareciera que todo está en orden porque está en control, pero se nos olvida, pues, una parte bien importante y siempre en educación sexual lo decimos. Oye, hubo una parte en donde no se hablaba y se tenía esa mirada reproductiva y luego hubo una parte enfermante, te vas a enfermar de VIH, te vas a enfermar de ITS, entonces también era como todo va a ser enfermante ¿no? Te va a pasar algo y nos hemos ido dando cuenta, digo, la pandemia del VIH está con miras a terminarse si es que seguimos dándonos el poder de la información, o sea, el transmitir la información, porque el VIH, por ejemplo, de unos años para acá ha tenido un switch en que se está feminizando, que quiere decir que más mujeres, porque en pareja no platican, pues no hay acuerdos de qué pasa si te vas con 4 o 5, y entonces dejan su sexualidad al otro, su placer y su cuidado. Entonces, vemos, digo, a mí que me ha tocado trabajar en programas que hemos encontrado financiamiento para el VIH, pues mujeres en la república que dicen: "Me infecté porque nunca puse un acuerdo de negociación. Yo creí que porque estábamos casados, Bueno, ya no iba a pasar nada", ¿no? yo leí que la mayoría, bueno, esto fue hace como unos 12 o 15 años, de las mujeres infectadas eran hombres que tenían relaciones con hombres Ujú. fuera del matrimonio. La verdad desconozco el estudio ese,
pero digamos que es un foco más o un abono a lo que estás diciendo. Sí, no platicamos de qué nos gusta, ¿no? Sí. Y entonces, pues hay que hacerlo a escondidas, que un poco tu pregunta inicial de estar en el closet. Lo que sí está muy en desconocimiento es qué queremos y qué necesitamos las mujeres en el placer sexual. Bueno, a ver. Ahorita te voy a decir lo de la consulta, ¿verdad? Porque me sí, decías. porque por ahí va, ¿qué necesitamos y qué queremos? Te quisiera preguntar, ¿cuáles son los problemas más comunes de la mujer y los del hombre? Empecemos con los de la mujer. Fíjate que las mujeres, lo que más hoy están llegando a los espacios clínicos y que se está investigando también tiene que ver con el deseo. O sea, ¿qué hace que la respuesta sexual empiece, ¿no? Entonces vemos a mujeres con falta de deseo, como se da en la clasificación así formal de los manuales de patología, pero cuando tú escuchas también hay como esta parte de apatía, de, híjole, y también una parte en donde se dan cuenta que quieren más, pero no saben cómo pedirlo. Entonces puede ser la falta o tener el deseo, pero no saber cómo transmitirlo. Esa es una. Y el orgasmo sigue siendo un tema muy tabú de AMSAC, la Organización Mexicana de Sexualidad, dice que muchos de los problemas sexuales alrededor del 70 tienen que ver con disfunciones y una gran parte tiene que ver con el orgasmo de las mujeres. Oye, ¿podría desglosar un poco estos puntos? Mira, la falta del deseo, pareciera que los hombres no tenemos tanto ese problema. Pareciera. Pareciera. Yo la pregunta es, si van las mujeres a consulta, está la función aparentemente biológica, no tengo deseo, pero el deseo debe estar asociado a cómo te llevas con la pareja, qué tipo de relación tienes con la pareja, naturalmente tu edad, biología, etcétera, pero hay factores emocionales que te apagan el deseo por completo. Totalmente. Lo que decíamos hace rato, si yo estoy en una relación violenta, pues va a ser poco probable que yo me quiera vincular con alguien sexualmente, ¿no? O con esa persona. Y sabes qué, que también algo que nos daña mucho la sexualidad de las personas, no solo de las mujeres, pero de las mujeres porque ha sido esta parte en que han estado más como espectadoras que como en petición, los guiones sexuales. O sea, es decir, así vamos a empezar. Por ejemplo, te toco una nalga y quiere decir que vamos a tener un encuentro sexual. O sea, hay una codificación de ciertas partes del cuerpo que la mujer ya la asocia como algo. Ahí venimos otra vez. Como, imagínate que vamos a ver una película 20 veces y pues puede gustarte la película, pero si la vas a ver 20 veces ya sabes exactamente cómo fue todo. No hay sorpresa. Y muchas parejas lo hacen así, pero además imagínate que solo eres espectadora y que no tienes la posibilidad de decir, hey, se me está antojando esto. Sí. Hey, vienen las preguntas, ¿de dónde lo aprendiste? ¿No? Ya. ¿Por qué estás, no? ¿Por qué estás innovando en esto? Entonces, la falta de deseo sexual, además no hay medicamentos, ¿no? Hay poco, por ejemplo, la depresión. En los medicamentos para la depresión, si una buena médica o médico no les explica que si te estoy dando algún antidepresivo va a tener efectos en tu deseo sexual, biológicamente, pues ahí empieza voy a decir un viacrucis de dinámicas que no se abordan. Situaciones como, voy a decir, diabetes, o sea, enfermedades que sí hoy están identificadas con esta parte de la falta de deseo y que también anatómicamente, Horacio, los órganos sexuales de las mujeres pueden sufrir como hoy, o sea, en invierno empieza a resecársenos el cabello, la piel. Bueno, pasa que los órganos sexuales también a veces la lubricación se reseca. Y entonces esa falta de deseo con aparte hay una disfunción que le llamamos dispareunia, que es dolor. Básicamente el dolor puede estar presente en cualquier respuesta sexual y hay mujeres que somatizan, ¿eh? Asociado a temas psicológicos. Exacto, sí. Se les dice muy duramente frígidas. Fíjate que Kaplan lo planteó, Helen Kaplan lo planteó y era bien interesante su postura, pero pues así como las perversiones de Freud se malentendieron, sí. La verdad es que la frigidez que se escucha, hoy si una mujer no se escucha, dice, ahora sí, Carla, ¿qué están hablando? Se van más como para la parte negativa, ¿no?
Pero era muy interesante lo que decía Kaplan, porque Kaplan decía, imagínate que es una respuesta sexual en donde sí sientes, pero te quedas así. Y pensemos como un electrocardiograma es así. Si estás así es que estás muerto. Ay, Dios. Entonces decía, pues de alguna manera la frigidez, como la planteaba, por eso sirve la excusa para decir es un concepto que ya no se usa, Ya no. pero que en su momento fue muy importante porque nos decía, ¿qué creen? Justamente para reforzar esto que yo te decía de que la eyaculación se terminaba, porque decía, entonces la mujer ni ha terminado, ni ha empezado, simplemente se quedó ahí Sí. y no cambia de posición, y no pide, y no hace. Y entonces, Oye, quisiera dime. conectar, por ejemplo, la falta del deseo. Ajá. Ya ahorita nos describías, Carla, que hay temas hasta de estaciones, ¿verdad? Y luego está el tema del orgasmo. Entonces yo pregunto, y conectándolo un poquito con el tema político en una Ajá. pareja, o sea, si es difícil tener deseo, estamos hablando todavía de mujeres, Es ahorita correcto. Claro, claro, quiero hablar claro. de los hombres, si se dificulta o quieren más deseo o no saben qué pedir, pues más complicado va a estar el orgasmo. Totalmente. De hecho, esa es como las nuevas maneras de pensar en la educación sexual de las mujeres ha sido, hay que pensar, enseñar. No puedes enseñar consentimiento sexual si no sabes qué te gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que explorarse y ahí volvemos al tema del autoerotismo, pero el tema del orgasmo, pues es, ¿qué pasa en la respuesta sexual de las mujeres? Se llenan nuestros órganos sexuales de sangre y luego viene una liberación de tensión, que son estas contracciones que se dan en el introito, pero también en todo el cuerpo tiene estas contracciones. ¿Por qué podemos ser multiorgásmicas? Porque tenemos la capacidad de que esas replicaciones sean con menor tiempo, ¿no? A diferencia de un hombre, como tú bien dices, y que además se ha condicionado en la eyaculación. Digo, ya hemos visto mucho en temas de sexo tántrico que puede ser distinto, pero en el caso de las mujeres es que puede, imaginemos como un temblor, yo siempre lo pongo así, es que la réplica es inmediata. Sí. Entonces, por eso está la capacidad. Claro que si yo me asusto, cuando siento algo, que eso es mucho de lo que muchas mujeres reportan es, siento que me voy a orinar, siento que me voy a desfallecer, o sea, que siento que las piernas no me responden. Entonces, como un miedo a la reacción, entonces ya no dejan la réplica, solamente tienen una contracción y ya, ¿no? Y si es que el hombre no ha eyaculado, Totalmente, pues por eso ¿verdad? te digo, y hay que decirlo, hay muchos eyaculadores precoces que no identifican que no están llegando al orgasmo. Ellos dicen que porque eyacularon, ya están bien. Me Ajá, decían unos amigos, ahorita me gustaría entrar a los ajá. hombres, estaba platicando, pues es como una cantina moderna, ahí donde comemos los sábados, y me dicen, oye, uno de ellos me dice, Lacho, oye, Lacho, ¿por qué no haces un podcast sobre las parejas? Yo creo que el 80% de las parejas andan mal, dice, creo que me vi mal con el número, y dice otro güey ahí, sí, te viste mal con el número. Yo creo que es como el 95%. Entonces, la conexión de la situación de la pareja, Ujú, haz de cuenta, está el sexo, el deseo, el placer como tal, ajá, y están las tres que acabo de mencionar dentro de una convivencia de mediano, largo plazo de una pareja. Todos esos aspectos, porque no es fácil una pareja con los años, necesariamente te impactan en la sexualidad o o es fácil desasociarlo de que, oye, pues sabes qué, tú me engañas, yo te engaño, yo te agredo pasivamente, tú me agredes pasivamente, sé que andas con otras, pero mira, ¿qué te parece si ahorita nos echamos un quickie y luego seguimos con nuestros problemas? Se me hace difícil eso, ¿no? O sea, ¿cómo te pega toda la parte problemática psicológica de relaciones al sexo? Y quizás más que viceversa. fíjate, superinteresante porque sí habrá parejas, Horacio, o sea, sí, sí habrá parejas, las menos, las que dicen a un Bueno, lado y voy a decir, tienen sus encuentros sexuales esporádicos y dicen es como sexo de reconciliación. ya. Pero la verdad es que la gran mayoría, por el entramado y por lo que poco hablamos del ejercicio sexual, pues sí lo tiene entre lo afectivo, lo que me hiciste en la cotidianidad.
y que además también, digo yo otra vez regresándonos a Foucault, no hay momento para. O sea, es decir, ¿cuántas horas trabaja el promedio en nuestro país? Y esta mirada de ser proveedor, 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 proveedor de los hombres, de tienes que proveer dinero, tienes que proveer experiencia sexual y tienes que proveer buena satisfacción sexual. Por eso les digo, en este sistema nadie gana, ¿eh? También les friegan bastante a lo Pues sí, que... suena como pesado, ¿no? Sí, y en el entramado, como tú dices, si yo está al lado del proveedor, pero también está al lado de ya no quiero lo que me han dicho que quiero vivir otra sexualidad, pensándolo en parejas hetero, pero fíjate, también en parejas del mismo sexo podemos escuchar estas dinámicas del entramado que decimos, que como tú dijiste, hay poquitas que logran separar. A mí me sorprenden las juventudes, yo que trabajo en universidades y que me ha tocado trabajar mucho tiempo con jóvenes, ellos cada vez nos están haciendo la reflexión de, oye, ¿y si separamos lo físico de lo afectivo para replantearnos bien qué sentimos en lo físico y también que lo afectivo no solo tiene que ser como nos enseñaron y nos empiezan a dar nuevas características de dinámicas de cómo interactúan, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero nos están dando una nueva manera de O cuando menos están ensayando y probando. interactuando, sí. Se dice, estas generaciones que vienen son las más diversas, no solamente en sus prácticas, ¿no? Sino las más diversas incluso en cómo reflexionarse y pensarse, ¿no? Más libres. críticas, más libres, ¿no? Más en esta parte del sentido de no es yo sobre el otro, sino cómo construimos juntos. Y tener relaciones igualitarias es difícil, ¿no? Por eso te digo, hay incluso parejas que a lo mejor en la intimidad hacen acuerdos y luego van a un restaurante y tienen que comportarse, voy a decir, Normales. heteronormados, Sí. desde él paga, ella, ¿no? Ya. O sea, está complicado. Yo solamente te quería decir algo de la sexualidad femenina que no quiero que se me olvide porque me parece muy importante antes de entrarle a ellos, es que hay una disfunción sexual por muchos años, Horacio, que se decía, yo me acuerdo cuando yo estudié, que fue hace unos años, que se decía, se va a erradicar. ¿Se va a erradicar qué cosa? El vaginismo, ¿no? Esta disfunción sexual se va a erradicar. El vaginismo asociado a no lubricar, a la frigidez, al que se cierre al dolor. la entrada vaginal o que cuando ya esté adentro un juguete sexual, un pene o cualquier que utilice la mujer para su satisfacción, que se va a cerrar el músculo vaginal y no va a permitir la salida. Decían que sí iba a erradicar. Sí, yo recuerdo que cuando yo estudiaba se decía, y yo, bueno, hubo un tiempo en que empecé a recibir muchas mujeres en mi consulta, y bueno, evidentemente eso me ha llevado más a estudiarlo. Entonces, el vaginismo se han encontrado, te puedo decir que el 98% de las características son psicológicas su causa, ¿no? El 2% son casos así muy específicos de que para qué ese músculo se cierra, algunas características biológicas que habría que estudiarse, ¿no? Y que vienen, pero 98, te digo, son casos clínicos así, sí, pero prácticamente estamos hablando de una disfunción sexual que la psique le manda algo al cuerpo y se cierra o no abre. Y esos son los casos en los que te digo que muchas, y que además me han llegado mujeres muy jóvenes que pensaríamos de ya son libres sexuales, a muy adultas que lamentablemente por décadas han vivido su vida sexual, pues sin tocarse, sin voltearse a ver, sin saber, sin decir, porque dicen y expresan, y afortunadamente te digo que hay médicas y médicos cada vez más responsables, yo no puedo, allá abajo está cerrada, te puedo decir frases que me dicen, estoy cerrada, estoy estrecha, ¿no? Son como frases alrededor del disfrute. Yo te puedo decir que es una disfunción sexual que se trabaja fácilmente, pero que lleguen a la consulta causa mucha vergüenza, ¿no? Y entonces... Aparte quizás acusadas por los hombres. Claro, por sus parejas. ¿Sabes qué? Cuando van conmigo, cuando están buscando embarazarse, siempre les digo, oigan, yo no soy experta en fertilidad. Yo te puedo llevar a disfrutar el placer sexual y que veamos prácticas. Te puedo recomendar a una buena especialista en temas de fertilidad. Pero porque todavía hay esta asociación entre, oye, ya llevamos mucho tiempo y tenemos que embarazarnos y entonces a partir de ahí. Entonces yo te diría que esa disfunción sexual
nos toca a las mujeres erradicarla y la única es el poder del reconocer el cuerpo, de que es un músculo que se tensa mucho basado en las creencias, ¿no? Bueno, y problemas de pareja. Totalmente, totalmente. Pero fíjate que en mi experiencia, sobre todo cuando empezamos a indagar, tienen muy arraigadas algunas creencias sobre el cuerpo. De hecho, una primera parte del vaginismo a veces es toda esta fobia a sus órganos sexuales, ¿no? O sea, a verse, a tocarse, a reconocerse. Y ahí el clítoris viene a ser pues una parte del cuerpo que descubren y que dicen, no todo es penetración. Y pues sí, no todo es penetración, ¿no? Eso en cuanto a ellas. Y en cuanto a ellos. Sí, bueno, para cerrar lo sí, de ellas, sí. haz de cuenta, como lo entiendo y es pregunta, Ajá. Las mujeres tienden a ser más emocionales, sensibles y procesar de otra manera una relación de pareja, quizás hasta biológicamente. Entonces, yo como que quizás puedo apreciar, vamos a suponer, la pareja no anda bien, se agreden microagresiones o se acusan o la convivencia es difícil, entonces la mujer no se lubrica, pero el hombre insiste. Entonces la mujer medio acepta, el hombre se estimula más rápidamente, entra, le duele, termina el hombre en la eyaculación, se acaba la fiesta, pero queda marcado un patrón. Y si ese patrón se vuelve a repetir, la mujer menos lubrica, más le duele, el hombre más la acusa. O sea, esas como círculos viciosos me parece que a lo largo de los años son fáciles de construirse. Muy fáciles. Y te digo que lo sostienen los guiones sexuales, porque como, eso nos sirvió, eso lo tenemos que seguir replicando. No, espérate. Decía George Bataille en relación a lo erótico y en relación al deseo, pues es que tenemos que aprender a jugar y a jugar. Si le pones tantas reglas y un guión, esto no funcionó. Sí. Pero además, como tú dices, los reclamos haces que te distancies físicamente. Imagínate que los reclamos es como un esguince donde te ponen tu botita y entonces no hay para dónde moverte. Y aunque te quitan el esguince, o sea, te quita la botita, tú empiezas a pisar y empiezas a sentir todavía sientes el cuerpo extraño. Los reclamos entre la pareja. Los reclamos entre la pareja, híjole. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Tú ahorita nos decías algunos, ¿no? Sí. De me dolió, esto lo deberías de haber hecho así. El reclamo distancia físicamente. Y un momento en que las parejas conmigo, lo primero que yo tengo que hacer es, les digo, no los voy a forzar a nada, pero sí necesitamos acercarnos a la parte corporal, que eso está súper interesante como lo está investigando ahorita la inteligencia artificial, pero la parte corporal es necesaria y es valiosa. No es una simulación de que nada más porque te pidas perdón o porque prometas, porque eso pasa mucho en este ciclo que tú dices, no, ya vamos a cambiar. Y vuelven a repetir el mismo patrón y el mismo guión. Y se va agudizando con el tiempo. Y se va agudizando, por eso también las dinámicas de violencia, las parejas que tenemos es alarmante, ¿no? Que acaban en violencia, típicamente. Que acaban en violencia y te voy a decir también en mucho, como no lo hablan al interior, pues es el exterior el que los tiene que ir veniendo a detener. La policía, la familia de los otros, ¿no? Que ve la problemática, porque ellos están ensimismados en esta necesidad de yo voy a ganar. Y aparte, cada quien tiene la razón según ellos. Sí, yo les digo, hay que acercarlos y hay que trabajar más los nosotros. Y el nosotros está complicado. Está complicado. ¿No? Porque es así como, es como bailar. Y ya no es yo te llevo, sino cómo bailamos y lo disfrutamos. Híjole, qué complejo suena. Podemos entrar a los hombres. Claro. Las consultas más comunes. ¿Por qué te buscan más o por qué buscamos más los hombres terapia? La eyaculación precoz es uno de los temas y voy a decirlo con poca conciencia. Es porque la pareja les dice, oye, como que algo está aquí, no, yo no me estoy, vuelvo a lo de Kaplan, yo no me estoy sintiendo. Lo de los ciclos. Sí, yo no estoy sintiendo que terminamos, ¿no? O ya empezaste, compadre, y resulta que ya acabó. Exacto. Y sabes que por mucho tiempo con la eyaculación precoz empezó a hablar de tiempos.
de si duran menos de 1 minuto adentro, si duran menos de 2 minutos. Hay otras gráficas que hablan de 5. Pues, imagínate. No, pues no, un cronómetro al lado. Esa es una. Dios mío. Y la otra es que se fueron dando cuenta que no solamente es en la penetración. Hablando de estos encuentros fóbicos, pues bueno, hay algunos hombres que antes de penetrar, eyaculan. Entonces ni siquiera se dio la penetración. Entonces había, pues si nos íbamos a este chart, así como esta gráfica, decir, si eso no es eyaculación precoz. La incompetencia eréctil evidentemente fue solucionada con el Viagra, ¿eh? Pero también... Pero no la eyaculación precoz. Pero no la eyaculación precoz, ¿no? Pero lo que te iba a decir de la incompetencia eréctil o estos problemas en las erecciones, sí lo que hemos visto es que como vino a solucionar un problema, también vino mucho la automedicación. Entonces hay jóvenes que no tendrían por qué tener problemas de vasocongestión, es decir, de erecciones, pero pues combinan el alcohol con un... Bueno, yo leí un artículo terrible, Carla, del New York Times. Ajá. Chavos de 20 y tantos años. Sí. Así llegan a consultar. Red Bull. Totalmente. Yo te iba a decir estimuladores. 2 Viagras y vodka. Es correcto. Digo, pa' su madre, pues ¿qué nos dejan a los viejillos? No, ¿verdad? y además que se mueren, ¿no? Porque se mueren de un infarto, ¿no? Pero sí lo estamos viendo, pero fíjate que una parte bien interesante y por eso es que sí está el tema de focalicémonos y en los hombres descentralicemos todos los órganos sexuales, porque hay hombres que después de cierto tiempo el consumir Viagra dicen, pues es que se hace algo mecánico, pero no lo siento. Entonces también esa parte de desconexión, es decir, y ahí es donde la porno viene a darnos como un ejemplo de, puede haber partes del cuerpo que mecánicamente funcionen para producir algo, sí lo puede haber. Pues sí. Pero que hay una sensación agradable, que yo conecte con la persona, no. O sea, no lo es así siempre, ¿no? Entonces, tenemos hombres que están consumiendo 2 o 3 de cualquiera de las pastillas que tienen que ver con las disfunciones cada fin de semana porque se lo programan, pero dicen, no siento nada. O sea, ya se mueven a otro problema. O sea, hay erección, sí hay erección. Pero la vivencia que es esa parte que las mujeres sí nos hemos permitido explorar en qué siento, ¿no? Y qué miedo como siento en mi cuerpo, que esa es la parte que hay que liberarnos un poco más, ¿no? Ok, entonces digamos que la número 1 de los hombres es la eyaculación precoz. La eyaculación precoz, así es. Y también fíjate que en hombres sí se ha investigado esta falta de deseo pero está súper correlacionada con el tema de ser proveedor. Un ejemplo, y se estudió mucho en la pandemia, así como que en la pandemia se estudiaron muchas dinámicas. Mucho aburrido ahí haciendo estudios. Exacto, pero fíjate que se estudiaron dinámicas de qué pasó cuando los hombres estuvieron en casa y empezaron a hacer cosas del hogar y dijeron, y en cuanto se fueron a trabajar se les olvidó que también había una parte que tenían que cooperar y hacer. En el caso de los hombres, en estas dinámicas sexuales, voy a decir, durante la pandemia, pues se dieron cuenta de que había algunos hombres que se quedaron sin trabajo, que han tenido pérdidas económicas fuertes, que ahí se manifestó que no tenían deseo sexual. Y entonces ya se había investigado y se correlacionaba siempre el tema de cómo te pega algo que en tu entorno social a la vida sexual, ¿no? Y pues así como ahorita les explicaba el vaginismo en temas de la somatización, bueno, hombres que dicen, yo no tengo deseo sexual y exploras en su vida y no, evidentemente no en todos los casos, pero en muchos de los casos correlacionaba que habían tenido alguna pérdida de situaciones laborales, por ejemplo, cuando gana más la mujer que el hombre, hablando en parejas hetero, algunas disfunciones sexuales alrededor de la falta del deseo que pues la solucionan con el Viagra, ¿no? O con el Cialis. Luego pasa lo que dices. Esto que te digo, ¿no? Y yo creo que te diría que seguramente hay más hombres anorgásmicos, pero como... Anorgásmicos para la audiencia que no pueden tener orgasmo. Que no pueden tener un orgasmo, pero como la eyaculación está muy centrada al tema de que ya acabó un hombre, pues pareciera que todos los hombres llegan al orgasmo, ¿no? Y yo te diría, pues no, los eyaculadores precoces es un claro ejemplo de que no todos los hombres llegan al orgasmo, pero que uno te lo diga, cuesta trabajo, ¿no? O sea, cuesta trabajo que lo exploren, ¿no? Siempre que vienen a una consulta conmigo me dicen, perdóname que te vaya a decir esto porque tú eres mujer. Le digo,
es que esto no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo, ¿no? Pero Sí. es como de repente hablar de la sexualidad de los hombres se vuelve Mira, complicado. la sexualidad, yo leí un libro, Ajá. Carla, cuando tenía como unos 18 años, que se llama Male Sexuality. Ajá. Y pues lo leía medio escondidas. Hace rato, cuando tenía 18 años. Pues era un libro hecho por un güey, ¿no? Que daba tips. Pero él decía que para la eyaculación precoz, lo mejor era que antes de tener contacto sexual con alguien, te masturbaras para que pudieras aguantar. Pero luego me encuentro con otro libro, como unos 20 años después, que dice que ese tipo de conducta condiciona que tu cuerpo se venga rápido. Entonces, ¿qué es lo peor que puedes estar haciendo? Es masturbarte antes de tener contacto porque te ayuda en el corto plazo, pero te va jodiendo a largo plazo. Oye, Horacio, un día me tienes que invitar a hablar de la sexualidad de los adolescentes porque ¿cómo descubren los adolescentes su sexualidad? ¿Dónde están sus espacios de intimidad? O sea, de un chavo. Pues ahorita yo creo que es en el porno, aquí en el teléfono. ¿Pero en dónde? O sea, ¿en dónde se...? O sea, si no quieren ir a un hotel, no pueden porque son menores de edad. No, mira. En los espacios públicos. No, pues o las está de la casas patada. ahí Mira, no te escondidas. contaba ahorita, fíjate. Para yo tener acceso a pornografía, teníamos 16, 17 años. Íbamos a la Pulga. Claro. Comprábamos un penthouse viejo de unos 3 años. Todo pegado en las hojas. Y se bajaba el más peludo de nosotros, ¿verdad? Que se viera grande. Que se viera grande. Y luego era, te la presto una semana, te la presto una semana. Y realmente había toples. Algunos toples muy famosos allá por la avenida Colón, estoy hablando de Monterrey, y con esto pues ubican mi edad, donde te encontrabas a toda la comunidad, pero todos éramos hermanos, no importa el nivel socioeconómico, andábamos tras, ¿verdad? Esos espacios se han cerrado esos espacios por violencia, por agresión, por drogadicción, por asesinatos, por cobros de piso, y yo me pregunto lo mismo. Entonces ahorita no sé cómo le hagan, a lo mejor habrá que traer a algunos adolescentes de esos por ahí que nos hablen. ¿En dónde está? O sea, ¿cómo están practicando? Pues, porque ¿será aquí? ¿Será? Sí, pero fíjate, luego tenemos todo este tema del sexting y no, ya hay delitos también por estar compartiendo imágenes, pero ahorita lo que decías de este hombre que se estimula en la adolescencia aprende un guión sexual. Sí. Y entonces esa es la frecuencia. De hecho, una de las cosas que yo trabajo mucho con los hombres es, a ver, el movimiento de tu pelvis, ¿dónde lo aprendiste? Pues tiene que ver en cómo se masturbaba y a veces o no movía la pelvis o la movía muy rápido, ¿no? Y eso, pues sí tiene un efecto en la respuesta sexual, porque haz de cuenta que imagínate como lo de tomar un estimulante, pues si te vas muy rápido, dejas de disfrutar. Pues sí. Si te vas muy lento, también. Y ahora es cómo le hacemos para hablarlo, ¿no? ¿Crees que la pornografía esté afectando la sexualidad de los jóvenes y de los adultos en general? Primero hay que decirlo, es un negocio. O sea, negociazo. Entonces hay que decirlo como negocio, te va poniendo las cosas que se te pueden ir antojando, ¿no? Y esto es como la comida. La comida es se ha vuelto algo de élite y algo de estatus, no Los nada más foodies. comes, ¿no? Sí, hoy hay toda una manera de cómo comer, dónde comer. Y entonces la pornografía se ha complicado en un sentido a lo que tú y yo ahorita nos imaginemos, lo ponemos en la computadora y nos puede dar, ¿no? O sea, ya ni siquiera, como tú dices, hay un esfuerzo de... No, hombre. Pero además lo que te da también es una manera, pues, incluso poniendo reality, porque hoy encuentras pornografía que dice realidad, o sea, es decir, en vivo, pero siguen siendo las características de cuerpos, pues, superdotados, con ciertas características donde la sexualidad es vista de cierta manera, toda, la de entre mujeres, entre hombres, hasta la música, cómo le cambian las interacciones. Lo único que ha cambiado es que se ha vuelto sumamente accesible y por tanto desechable. Entonces, eso nos ha afectado ahí porque ¿tú no yo, sientes si ya no me agresiva? gusta o si me gusta, la muevo para un lado y Pues ya, sí. ¿no? Pero ¿no la sientes agresiva también? Pues habla de la sociedad en la que estamos, Horacio. Mm. O sea, es decir, hoy este tema
de las interacciones en donde se le dé algo de sadomasoquismo, pues tiene muchísimo valor. Digo, hubo una muy socialmente aceptada que es lo de Grace, lo de 50 sombras de Grey, que era así como de, mira, ahí eso sí se vale, pero hay toda una comunidad sadomasoquista que está diciendo, oye, sí nos gusta así, pero hay reglas, no es como dicen en donde tiene que alguien venir a controlar a otro, que es donde sí lo vemos, ¿no? Yo veo mucho control ahí. Hay mucha agresión y fíjate que incluso las feministas que han intentado hacer porno feminismo, o sea, feminista, pues caen porque finalmente vuelve al negocio. O sea, es decir, si no te consumen, empiezan a buscar cosas de donde sí te consuman. Entonces, incluso me ha tocado platicar con directoras feministas que están haciendo estudios sobre pornografía feminista. Lo intentan, pero no es lo que se consume mayormente. Entonces, pues se queda relegado. Es un esfuerzo. Pero se va ¿no? polarizando, ¿no crees? O sea, es como tú ves las películas de Netflix, cuenta cuántas traen agresión, Sí, la mayoría. pistolas, suicidios, abusos, y dices, oye, pues ¿para dónde vamos? Y si eso se lleva a lo sexual, como que resulta confuso. Pero fíjate, lo que sí sigue estando, Horacio, de fondo, que hay que reconocérselo a la parte de la pornografía, es, pues le entran de repente temas que como sociedad lo seguimos dando como por un hecho. Entonces, si yo quiero hablar de la desnudez, pues no hay manera en la que tenga algo didáctico para traer de la desnudez y entonces, pues, la maestra le está echando el rollo o el profesor al estudiante y dice, ¿qué están hablando? A ver. ¡Pum! Sí, como que llena un Entonces, hueco. sí, es esa parte del rompecabezas que te digo que Pero llena. lo llena de una manera media. Claro. Digo, a mí me llegan pacientes que dicen, es que yo ya he visto en porno cómo se da un orgasmo y yo nunca lo he tenido así. Le digo, a ver, espérame. Tiene Oye, una cierta bueno, oye, distancia que es importante tomar, ¿no? leía que un video de 8 minutos se grababa en 10 horas. O sea, de que hay chingado, pues ya se movió, se le Alguna vez, bajó. no sé si viste, alguna vez hubo un reality en FX, el canal del hombre que le llamaban un reality de ser actor porno. Y entonces decían, híjole, lo que tú estás diciendo, o sea, es consumen medicamentos, tienen que hacerse labor para que el cuerpo se vea de cierta Se ponen manera. anestesia en el pene. Totalmente. Sí, o sea, ponen dentro de sus órganos sexuales, externamente también en cómo estéticamente se vean. Hay toda una labor que como no dura 8 minutos, lo ves en 8 minutos. Pero también es cierto que últimamente vienen estas como videos caseros que les llaman o transmisiones caseras en donde se sigue simulando que fuera algo natural, pero tiene las condiciones porque es algo para que tú lo consumas. Entonces, van a buscar acentuar, como cuando dicen los TikTokers y demás. Lo No, popular. no es fortuito. O sea, hay algo que buscan replicar para que tú como consumidor o consumidora sigas. ¿Qué pasa? No hablamos del tema. Oye, ¿y OnlyFans? ¿Conoces algo de Sí, claro. De hecho, OnlyFans? fíjate que me decía, tengo un colega sexólogo que me dice, a ver, en otras redes a mí no me dejan hablar de los temas. Ahí me pagan y además puedo hablar de los temas abiertamente y se ha dado cuenta que hay una comunidad que no está educada y que pide cosas muy en lo particular, ¿no? Yo te diré, el OnlyFans, pues sería lo mismo que en su momento las revistas tenían, Sí. ¿no? Como esa parte de la estética, de las esculturas, o sea, de que nos permiten, fíjate cómo tenemos esa necesidad de admirar los cuerpos. Porque eso sí es cierto, ¿eh? Todos los cuerpos tienen una diversidad bien importante. Entonces, cuando tú ves a alguien que consume compulsivamente algo, hablando de pornografía, porque me ha tocado gente que de repente dice, oye, soy adicto a la pornografía. Pues cuando vemos, pues hay algo bien particular que está consumiendo, ¿no? Vamos a decir lo que decía hace rato, topless, ¿no? O sea, solamente senos, ¿Algún ¿no? fetiche? Exacto, algo que me tiene ahí El pelo. ganchado, exacto. Pero además dice, pues es que todas son diferentes. Pues sí. Entonces, hoy la estética, la fotografía, en OnlyFans, estos pequeños videos, pues nos están justamente recordando algo que
ya hacíamos los seres humanos, lo que pasa es que no había los medios que había, ¿no? O sea, admirar esculturas, admirar la estética de los cuerpos. ¿Te acuerdas cuando dibujaban con Sí. estatuas? Pues hay una parte de la contemplación Sí, porque que es mira, agradable, ¿no? sí, Que pues es sin duda. deseante. Yo todavía no me meto a OnlyFans. Me pregunto cómo habiendo tanta pornografía gratis. La gente vaya, ¿verdad? Y Exacto. paga. ¿Sí? Se me hace curioso eso, ¿no? Pero Sí, por la exclusividad, por eso te digo, bueno, por la mejor, contemplación de algunas características y creo también, te diría hoy, de las dinámicas, ¿no? O sea, es decir, vuelvo al tema del tiempo. Cuando exploras, cuando se consume pornografía, anteriormente era pues juventudes y demás, sí, pero hoy también ves a una rama de adultas y adultos, sobre todo más adultos hombres, que lo ponen como medio de escape. pues sí. O sea, estoy trabajando todo el día y no tengo, estoy muy cansado de mi cuerpo, no voy a tener actividad Pe- sexual, pero voy a consumir esto. Puede ser muy adictivo también. Y como cualquier adicción, te va destruyendo. Claro, voy a decir, se consume y te van obviamente ofreciendo cada vez algo que tú te puede resultar atractivo y cuando se vuelve complicado, cuando esto dejas de hacer lo que necesitas hacer en tu vida diaria, ¿no? Ir a trabajar, ir a comer, y la parte que casi siempre sucede, que es a escondidas. Ay, O sea, es poco que las parejas hablen sobre, ay, me gustaría ver porno contigo, ¿no? Lo ujú. hacen en solitario, escondidas, y ahí empiezan las broncas. Entonces, las mujeres, eh, está el tema del deseo, el orgasmo, los hombres, la eyaculación precoz, y luego, si me permites, Claro. ¿qué dicen unos de los otros? O sea, ¿qué se cuentan o cuáles son los lamentos de unos con otros? Fíjate que yo te diría que la pelea está muy buena, Uy, Horacio. O sea, ahorita sí, cuando veíamos esta película Kramer contra Kramer, que me fue acuerdo. cuando hace muchos años, hoy la guerra de como de estar en contra de lo que uno u otro opina o plantea o necesita de solamente sé lo que no quiero. Yo no quiero eso que tú me estás diciendo que yo debo hacer. Pero el construir, incluso vuelvo al tema porque siempre en esto hay pareciera que nada más desde una mirada heteronormada, o sea, nada más parejas heteros. No, también entre hombres, relacionándose entre hombres es muy interesante lo que se dice porque pareciera que hay dinámicas similares en donde uno sea el que oprime y otro sea el que tiene que estar ahí, o parejas de mujeres, o sea, porque esa parte siempre, siempre, siempre tenemos que señalarla porque luego de repente pensamos que solamente sucede entre hombres y mujeres. No, hoy en día, por este sistema, las dinámicas de pareja se viven así. Uno tiene que ser el fregón, O el ¿no? alfa. El alfa y el otro tiene, y que cuando tratan de tener relaciones igualitarias, eh, lo hacen ahora sí, como tú dices, de closet, adentro de la intimidad, pero en la sociedad les vuelve a decir, oye, ¿quién es el que tiene ¿Quién aquí? es el macho o el? O quien hace ciertos roles o ciertos estereotipados, ¿no? Pero, ¿qué dicen unos de los otros? Pues bueno, las mujeres sí estamos en el entendido de, oigan, hombres, hay que moverse a esta parte de qué sientes, qué piensas y a educarse más, ¿no? O sea, sí hay una falta de educación y creo que tiene que ver porque han estado muy en time is money, provee, 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 o lo que yo sé es suficiente, ¿no? Ok. Entonces, sí hay una parte, y lo vemos, Horacio, se hacen talleres, se hablan de las nuevas masculinidades, de las masculinidades tóxicas, de las que, como tú le quieras poner, yo siempre les digo, hablemos de las masculinidades Ok. y no van, ¿no? O son unos cuantos que se han ido sensibilizando y ya, queda en unos aliados poquitos. Entonces, hay una parte de exploren y no sean tan mecánicos. Eso es lo que dice la mujer. La que dicen las Y mujeres. duren más. Fíjate que yo creo que no está solamente en la duración, también está como en esta parte de lo que hemos dicho de los guiones más abiertos, como con mayor posibilidad de que no se acabe un encuentro sexual a la hora de una eyaculación, pues eso implícitamente puede ser la mayor duración, pero también es pregúntame qué quiero, Ya. ¿no?
O sea, yo también juego y yo también quiero placer. Es correcto. Eso es lo que dicen las mujeres de los hombres. Y los hombres de las mujeres. No hemos salido mucho del discurso de escuchar de las ven enojadas, ¿no? Hay una, o sea, es decir, hay un temor de los hombres de, híjole, es que, de hecho, hay hombres que me dicen, sobre todo juventud, yo no le voy a entrar a ese tema porque están muy enojadas, me van a cancelar, me van a regañar, me van a tratar de cambiar. Entonces, hay esta parte como de, ¿no? Como de temor a cuestionar. Entonces, a veces llegan como diciendo, está loca, está, ¿no? Quiere cosas que no sé qué quiere, ¿no? Son imposibles ¿Pero están enojadas las mujeres? Las ven enojadas. Las ven enojadas, ¿eh? Para muchos verlas enojadas es sinónimo de miedo y para otras es de me defiendo y soy muy agresivo, ¿no? ¿Y tú crees que la mujer hoy en día esté más enojada? Creo que hay una digna rabia que es importante no perder de, pues, tantos años de opresión, pero que se está moviendo a un tema de cómo, oye, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo dialogamos y cómo exploramos, pero sí hay una división muy grande, incluso dentro de las mujeres, de los movimientos feministas, de cómo nos ponemos de acuerdo para interactuar, para negociar. Y una de las cosas ha sido, pues tenemos que traer más a los hombres a que reflexionen, a que se cuestionen, a que participen, a que conozcan y también a que renuncien a algunas cosas, ¿no? Porque renunciar al poder está interesante, fácil. ¿no? Digo, Oye, lo vemos ahora en temas sé, de elecciones y demás. Eso que dices de que ven a las mujeres enojadas. Yo me acuerdo que le detuve la puerta a una mujer de esas puertas de vidrio. Ajá. Y me dice, yo puedo abrir mis propias puertas. O sea, no necesito que me abras la puerta. Entonces, pues yo me quedé súper confundido. Dije, caray, ¿tú crees que movimiento feminista, hay grados? Sin duda, hay niveles, hay frecuencias vibratorias, hay diferentes tipos de objetivos políticos, se ve en las películas. Yo sí aprecio en las películas a hombres más femeninos, a mujeres más masculinas, en cuanto a roles, en cuanto a conducta, su forma de vestir. ¿Tú crees que estamos pasando en esta generación y más los jóvenes por una confusión de roles que a veces no sabemos cómo conducirnos? ¿Tú crees que a lo mejor los hombres estamos perdiendo masculinidad? De hecho, la estamos perdiendo si lo medimos en fertilidad, simplemente por la contaminación y todo eso. Ha habido estudios de que lentamente somos menos fértiles, pero me refiero a la cuestión psicológica. ¿Crees que hay algo ahí que los hombres nos estamos haciendo más masculinos, más femeninos y las mujeres más masculinas y estamos en esa confusión de que no sabemos cómo tratarnos unos a otros? Voy a decirte, sí no sabemos cómo tratarnos, eso es real, ¿no? Yo lo veo sobre todo en las juventudes que digo, mira, nada más hay que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Sí, o sea, esa parte nos está costando trabajo, pero te tengo que poner como una variante más de que no es bueno fuera que solamente lo femenino y lo masculino, sino más bien lo que estamos haciendo es como deconstruyendo todo alrededor de lo que creíamos que era lo masculino y lo femenino y diciendo, ay, a ver, hay todo este espectro de formas de interactuar y, y cómo, porque las etiquetas sí nos sirven para podernos nombrar. Y en esa interacción, pues hay esta dificultad de cómo le entramos para entendernos. Entonces, los hombres están teniendo el reto de entrarle y de voltear a ver, ¿qué pasa si ya no soy ese macho alfa? ¿Qué pasa si yo me muestro también sentimental? ¿Qué parte si exploro y digo, a ver, a mí no me toca nada en lo sexual, quiero aprender, ¿no? Quiero ceder, quiero negociar, o sea, quiero renunciar a algunas cosas que están ahí. O sea, ¿qué pasaría? No se va a caer nada, no va a pasar nada, pero implica renunciar, ¿no? Implica moverse y tienen buen rato sin moverse, ¿no? Y en el caso ahorita decías de los movimientos feministas, sí es cierto, hay muchos tipos, digo, yo siempre digo, los feminismos es como las religiones, es como, o sea, no,
tienen muchos sismos, muchas formas en las que se puedan presentar. Lo que sí persiguen, fíjate, en común es, a ver, necesitamos la igualdad de condiciones para que las cosas se den. Ejemplo de lo que yo decía hace rato. A ver, queremos hablar del problema de la interrupción del embarazo. Pues no controles los cuerpos de las mujeres, piensa en otras maneras, reflexiona de una mirada más amplia. Yo tampoco soy de que controlaría los cuerpos de los hombres, porque imagínate que estuviéramos controlando cada eyaculación, ¿no? Pero así de ilógico se siente y se escucha cuando dices vamos a meter a la cárcel. Digo, ya ahorita la Suprema Corte de Justicia dijo que no, pero muchos años metían a la cárcel a mujeres que interrumpían un embarazo por muchas condiciones, ¿no? Excepto la violación, que era la que estaba permitida, pero todas las demás, hubo mujeres que estuvieron años en las cárceles porque se creía que tenían, que el gobierno tenía el poder de controlar esos cuerpos. Entonces, tenemos que sí voltear a ver que los derechos sexuales sean para todas y todos. Y hoy decir si nos estamos feminizando, masculinizando, yo más bien lo que te diría es, sí está la apuesta a que le entremos más a las emociones. Sí está la apuesta a que compartamos, pues, la información que sabremos sobre sexualidad de los 2 lados. Y sí está la apuesta en que hay que negociar y generar acuerdos, pues, más igualitarios. Si eso nos hace más masculinos y femeninos, yo te diría, mi única preocupación de irnos para allá es que se vuelva a poner entonces a uno ganó que el otro. Y la idea es que no, eso ya sabemos que no sirve, ¿no? Y parece que ahí no habría solución. Exacto. Por eso a mí me preocupa mucho cuando no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque yo lo que digo es, tu acuerdo puede ser muy diferente al de otro. O sea, a ver, una pareja en un acuerdo igualitario sería en corresponsabilidad en el hogar, corresponsabilidad de lo sexual, corresponsabilidad de los hijos, no nada más de que los dos salgan a trabajar. Eso es necesidad económica social, ¿no? Porque no alcanza. Pero ponerse de acuerdo en todas esas partes y salirte de de este sistema y que lo puedas sostener con los amigos donde te digan, oye, y él trabaja o ella trabaja y fíjate, él se queda en la casa, yo me quedo acá, yo voy y trabajo y genero tal ingreso. O sea, eso no lo ves socialmente. Pasa en las intimidades, pero cuando uno sale a la sociedad y que el otro venga con su dedo señalador a decir, no, Horacio, tú no te puedes quedar en la casa porque mira, ahí es donde ya el acuerdo se rompió o se invalidó, voy a decirlo. Entonces, sí necesitamos, te voy a decir, Uruguay tiene una ley preciosa sobre los cuidados, por ejemplo, o España que tiene sobre el tema de las separaciones cuando la gente se divorcia, porque aquí todavía es, en México, por ejemplo, regularmente, ya no es por ley, pero sucedía, tú te divorciabas y entonces tú por ser hombre no recibías la custodia de tu hijo. Hoy ya se puede ver que es por el bien del menor. Pero antes inmediatamente le llegaba a la mujer, no importando si la mujer era buena, ¿no? Ahí hay un tema de cómo estamos pensando la legislación. Y Uruguay te decía que tiene una ley bien bonita porque dice que a veces hay personas que se necesitan que se cuiden para que esta sociedad sea mejor. Entonces, por ejemplo, habla de las infancias, de las personas con alguna discapacidad o de las personas de la tercera edad, como para decir, oye, el gobierno tendría que pagar por el cuidado de las personas para que quien lo haga reciba una paga y sea valorada y no sea señalada. Ojo, eso puede ser una mujer o un hombre, ¿no? Pero fíjate que si desde lo legislativo, o sea, voy a decir, desde este sistema, pues identifica qué cambios son importantes para que tengamos una sociedad más igualitaria. Te lo dije ahorita en temas del derecho a decidir, te lo dije ahorita en temas del cuidado y me parece que también en temas de los derechos sexuales, ¿no? O sea, es decir, medicamentos e investigaciones, no solamente para las mujeres y su fertilidad. Hoy el Seguro Social te ayuda si tú tienes algún problema de fertilidad, pero no te ayuda si tienes un problema de disfunción, porque no lo hay. A las mujeres en el tema de salud sexual, lo único que tenemos, además de cáncer cervicuterino, o sea, papanicolau y demás, es la vacuna del BPH, que se le pone a las niñas, voy a decir, sin
poco conocimiento del por qué. Es el papiloma. El virus del papiloma ¿Pero humano. qué no se le pone a los hombres? No, solamente se le pone a las niñas. Fíjate, pues ahí estoy mal informado. No, y que además yo te diría, el esquema de vacunación es para las niñas, gratuito. ¿Se pueden poner niños también? Sí, pero no, como las mujeres somos las que derivamos en cáncer cervicuterino, pero no es la solución del problema. Por eso te digo, le falta esta mirada igualitaria al mundo y a nuestras sociedades, pero fíjate, a mí sí me gusta pensar en, esa es mi queja, ¿no? De lo social, del cambio. Ahora quienes nos están escuchando y dicen, a ver, yo no voy a cambiar el sistema. Sí podemos voy a decir, en lo cotidiano, primero haciendo acuerdos más igualitarios, pero no voy a poder hacer acuerdos más igualitarios si no me reconozco, ¿no? Entonces, esa te diría yo que es la clave. Y reconocerme también es mis necesidades sexuales. Sí, pareciera que la relación sexual empieza primero con la relación con uno mismo, ¿verdad? Sí, por eso cuando la gente empezó a utilizar este concepto de autoerotismo, sí, siempre se pensaba en se masturba y más bien era esta parte de reconoce qué sientes. Fíjate, Horacio, hoy ningún sistema preescolar canta las partes del cuerpo nombrando las partes de los órganos sexuales. Te brincas, entonces empiezas de me lavo la cabeza, me lavo los dientes, me lavo la pancita y me lavo las piernas. Y ahí, como si no existieran. No, y yo siempre les digo, Te justo en los impones un pechos. muñeco. Nada, no hay nada, no, te brincas partes del cuerpo. Y de lo que más nos enfermamos y morimos hoy por hoy las mujeres es de nuestros órganos sexuales, ¿no? Cáncer de seno, cáncer cervicuterino, son causa 1 y 2 de muerte de las Ay, mujeres. Dios. Y en el caso de los hombres, también hablar de que no son la causa 1 y 2 de muerte, las otras son, les digo yo, por ser proveedores, o sea, infartos y accidentes que tienen que La ver. próstata, Y ahí era donde iba. La próstata, por todo el estigma de cómo se revisaba, los hombres no le quieren entrar cuando ya los estudios son súper sencillos. Pero sí es cierto que no revisan sus órganos internos. Solamente están preocupados por lo que se ve, sí. ¿no? Y que funcione como debe ser. Pero sí, pues la próstata se empieza a ver con fallas al momento de orinar, con algunas reacciones que tiene nuestro cuerpo. Entonces sí tenemos que conocernos. También vernos sanos, ¿no? O sea, el tema de, tú traías por ahí el tema de la menopausia y el tema de la andropausia, o sea, los cuerpos cambian, los cuerpos empiezan con la edad a tener ciertas reacciones no negativas, pero que sí hay que atender. Entonces, sí es importante como acercarnos también al cuidado de nuestra salud sexual, ¿no? Porque no necesariamente se acaba. Para nada, para nada. Oye, hay investigaciones buenísimas porque la verdad son un lujo. Uno, porque para mí, que cómo hayan hecho la investigación, oye. Porque hay investigaciones en Harvard, hay investigaciones, Yale tienen sobre los hombres, sobre todo en hombres, por el tema de la vasocongestión, en hombres arriba de los 90 años, 85, que no tienen problemas en su respuesta sexual. Son otros temas que están, lo cognitivo, lo cómo interactúan, donde se tarda un poco más la vasocongestión, que hoy una pastilla lo resuelve, pero bueno, se tarda un poco más, pero el disfrute del orgasmo es totalmente distinto a como lo vivían de jóvenes, ¿no? Entonces, pero voy a decir, eso necesitamos divulgarlo, hablarlo, porque lo primero que pasa para un hombre, sobre todo para un hombre, pero también para una mujer con su baja deseo es, ¿no? Como que me dicen a mí en consulta, es que ya no es tan importante, ¿no? No, tengo otras cosas más importantes, ¿no? Y yo les diría, no, ahí puede estar la solución de muchas broncas, ¿no? El placer sexual sí da salud. Sin ¿no? duda, ¿no? Entonces sí es importante. Químicamente. No es la frecuencia, porque no. luego también me empiezan a decir, ¿cuánto es lo bueno? No. Lo normal. Que tú lo vivas y que lo disfrutes, sí. Químicamente nos da, voy a decir, puntos para vivirnos sanamente. Cognitivamente también, oye, se sabe. Por eso antes en las películas te ponían un cigarro y te ponían como en este estado de relajación. Se sabe que después de una respuesta sexual, si estábamos en tranquilidad, hay mucha más relajación. Y luego,
en sexualidades de los orientes, pues nos han enseñado también que te permite irte, voy a decir, a unos niveles de conciencia que quizás no te habías dado la oportunidad de explorar. Entonces, hay que jugar en lo sexual, hay que jugar, pues voy a decir, sí, con reglas, sí, pero también dándonos la chance de explorarnos, De ¿no? jugar en sí. Exacto, de jugar, de que no seas solamente el que prepara todo o el que observa, no, éntrale a jugar, Entra. pide lo que quieres jugar y por otro lado también eh, renueva tu juego, porque si va a ser el mismo, te vas a aburrir tú y la otra persona, ¿no? Oye, voy a aprovechar. Claro. Llevamos como 119 podcasts. Carla, realmente pues estás siendo la última de una serie de podcasts que hablamos de Qué esto. honor. Hablamos de muchas cosas, pero le recuerdo a la audiencia, tenemos uno con Jesús Lex que habla del Carecha o el Tantra, de cómo durar y cómo maximizar. Exacto. Tenemos otro con Josefina Leroux, que lo hicimos justamente en la pandemia. Josefina y yo salimos enmascarados. También tuvimos uno con Esteban Fernández sobre poliamor, muy polémico el podcast también. Y creo que, Carla, pues tú nos estás realmente complementando tremendamente. Que los escuchen todos y que los vean para que nos puedan también como empaparse y compartir el conocimiento, ¿no? Y esto es un abono de que dentro de todos los temas que hay, porque hay de todo, pues es un tema importante. Si bien, como mencionabas, Freud no fue el que realmente puso sobre la mesa el placer sexual femenino, sí dijo que había dos pulsiones principales en los humanos, que es el eros, la parte erótica, y el tánatos, la parte agresiva. Hoy tengo tres preguntas más. A ver. Tres preguntas más. Últimamente se ha destapado un tema muy delicado, el abuso sexual infantil. ¿Qué piensas al respecto? Pues bueno, sí hay que decir que conforme hemos ido construyéndonos como sociedad, pues hemos identificado que los adultos y reconocen, y justamente porque no hablan del tema, tienen algunos deseos sexuales de repente puede decir, justo como nos hemos construido como sociedad, con personas que no están en el espectro de las edades de tener una interacción. Entonces, ha sido bien duro. Fíjate que yo he estado en congresos en donde, pues tenemos que entender el fenómeno de todos lados. Estadísticamente, el abuso es dolorosísimo para ese menor que lo vive, ¿no? Y hoy tenemos que decirlo, digo, tengo una colega que se llama Gloria González que da clases en UT Austin, que tiene un libro muy bonito que se llama Secretos de Familia, que justo se hizo con población de Nuevo León, en donde explora, a ver, quién es quien abusa regularmente. Y es muy doloroso porque pues suele ser alguien cercano a la familia, ¿no? El 70%. O familia misma. Sí, familia misma. De hecho, ella, fíjense, todavía se va un poquito más allá, está muy bueno su libro, y dice, y más se encuentra en el tío del hermano, o sea, el hermano de la mamá. Estadísticamente. Estadísticamente, y en esa investigación que hace, y no lo dice por un tema de que si es hombre o mujer, sino dice por la socialización que se da más de la mujer y su familia en los entornos en donde de ahí se van a la casa de la familia y entonces todos interactúan y por eso se da. No porque pensemos que es por ser mamá o por papá, sino es por la socialización que se da. Entonces, evidentemente, quien vive una situación de abuso sexual infantil siempre se ha dicho, eh, ¿se puede resignificar la situación? Sí. O sea, antes se decía infancia es destino, hoy podemos decir, pues no, yo viví algo que puedo vivirlo de otra y resignificarlo de otra manera. Abordarlo suele ser muy complicado si se dio entre familiares, ¿no? Es muy complicado eh, desde hasta qué nivel se puede llegar. Pero no quiero dejar de decir de esta persona adulta que tiene esos actos, porque fíjate que a veces solamente se piensa, y la verdad es que Estados Unidos ha sido muy malo para darnos referencias porque ha usado la castración química, Sí. ha utilizado electroshocks, últimamente lo que tiene es que te geolocaliza, o sea, por ejemplo, si yo soy un abusador sexual, me dice, ¿sabes qué? Tú no te acerques a una escuela, y pensamos que con eso ya se acabó la situación.
y pues sabemos que no, ¿no? O sea, es decir, ni tampoco encarcelarlos, ¿no? Porque luego los encarcelan y algo que era a lo mejor que había que abordarse, ¿no? Entonces, yo sé que es muy polémico, pero es necesario hablar y decir que tenemos que erradicar esta dinámica que se da y la única manera es trabajando el fenómeno desde todas las partes, ¿no? Es decir, sí con esas infancias y con esas familias y nadie debería de vivir una situación. Y ojo, que el abuso sexual no es solamente que alguien te ve y te toque. Hoy en día es tan fácil como que alguien abre el celular y expone o toma fotografías Desde ahí empieza. ¿no? Y es parte de la desinformación que mencionas y de la represión y de Pero, quizás... y fíjate, te iba a decir, Horacio, que en la literatura solo encontramos pocos casos de abusadoras sexuales. Hombres casi siempre. Casi siempre son varones e incluso en mujeres se ha identificado como qué conductas ejercen y pues son muy similares, ¿no? Masculinas. Obligación. Entonces, fíjate cómo, por eso te digo, el fenómeno se tiene que abordar, pues hay que entender desde dónde lo aprendieron, qué situaciones y también que no es que se borre lo que desean, pero sí que tengan como el claro el no hacerlo, ¿no? A mí me ha tocado algunos pacientes, por ejemplo, que el tema de la deep web les da acceso a cosas en donde no hacen un acto, pero les da el material. Entonces, hoy es más Y lo complejo. promueven y lo Claro, por eso fomentan te digo, y lo hoy es más financian. complejo Sí. y hay un poder porque entre más prohibido sea lo que desean, pues más entremañado está. Entonces, para mí hablar del abuso, hay que decirlo, tenemos sí, seguir trabajando por los menores, ahí hay mucha educación que hacer, la atención de las familias a El decir, ojo. es una existencia de una realidad, ahora que vienen las épocas de fiestas, es importante como poner el dedo en la llaga De de acuerdo. se dan las interacciones, pero no puede ser solamente del cuidado, de mucho ojo y estas cosas, sino tenemos que decir, a ver, ¿qué está pasando con quien agrede? ¿Cuál es su historia? Como lo hemos hecho también para entender el trabajo sexual, el consumo de la pornografía. O sea, no es solo una óptica. Si te quedas con una óptica, Sí. está limitado. Y si quieres controlar el cuerpo del que lo hace, tampoco, ¿no? No, eso es un tema sistémico, Exacto. holístico. Algún paciente me decía, pues yo ya le dije a mi terapeuta que ya no lo hago. Pues no tiene que ver con ocultarlo, sino entender ese deseo y empezar a Es trabajarlo muy de una manera complejo esto, la verdad. súper complejo y muy Sí. estigmatizante, Sí, ¿no? Yo me hubo- acuerdo de hubo- un colega que lo puso en un congreso y bueno, se le fueron encima porque él traía una propuesta, sí, de reeducación de quien hubiera sido un agresor sexual. Por cierto, hicimos un podcast también de Ok. abuso sexual. Gracias, un tema muy complicado. Muy complejo. La otra pregunta que tengo, y la última es una pregunta alegre, Ok. es una pregunta, pero antes de esa, haz de cuenta, la agresión, vi que estás en tu currículum, Ajá. que eres parte de perito forense en delitos sexuales por el Colegio Jurídico Integral. O sea, ¿en qué momento una pareja que se enamora, que se intercambian flores, amor, se casan, boda, en qué momento llegan a tener tanto odio por el otro? ¿Qué pasa ahí? Y lo veo en dos vertientes. Uno es la agresividad masculina, física, donde hay una asimetría porque estamos más fuertes que las mujeres. Y luego veo a la mujer siendo pasivo-agresiva, siendo también psicológicamente mortal de una manera similar que físicamente. Es decir, la violencia entre los que alguna vez se amaron, ¿qué pasa ahí? Yo te diría un poco lo que hemos hablado en el podcast de hay un entorno violento que valida, friégate al otro, ¿no? O sea, la militarización, si nos ponemos a hablar, siempre hay alguien que va a agredir a otro que en esto tiene que ganar, ¿no? Entonces, los ciclos de la violencia sí nos han enseñado eso, ¿no? De hay alguien que lo ejecuta, pero de hecho después viene quien también lo está viviendo, lo agrede, puede agredir a la misma persona o a los hijos, por ejemplo, hablando de parejas hetero. Entonces, este ciclo se da, voy a decir, se sigue perpetuando y solamente vemos como cuando hay actos muy fuertes, Dramáticos.
Sí, en casos de feminicidios, en casos en donde se dan los homicidios en las parejas o el homicidio, suicidio, es cuando decimos, híjole, esto ya está muy fuerte, pero lo que día a día se dicen, ¿no? El iceberg de la violencia que tiene Amnistía me parece muy gráfico, porque fíjate que dice, está el iceberg, arribita están estos casos que decimos, no, qué barbaridad, Lo es dramático. terrible, ¿no? Ajá. Es, qué pareja. Pero dice, lo que está abajo de ese iceberg, lo que no vemos y no queremos ver es que nosotros somos parte de, con el chiste, con la agresión, entre, o sea, el chiste, por ejemplo, ¿a qué le echamos chiste en nuestro país? A los roles estereotipados, a la diversidad sexual, y roles estereotipados, ser poco hombre o Sí. ser mucha mujer, ¿no? A la diversidad sexual y a la pobreza. A eso le echamos chiste. Entonces, ahí es donde están las verdaderas broncas, es donde tú escuchas en las dinámicas familiares estos chistes. De hecho, en ese iceberg se dice lo que ves y lo que apenas ves que le quiere dar lugar. Entonces, los celos pensando que son válidos, pues es una manera de sostener ese iceberg que ahí arriba no nos gusta, pero acá abajo es, me quiere, parece que le gusto, parece que no. Lenguaje sexista, o sea, toda esta parte del iceberg que está abajo, esa sí nos toca a todos nosotros erradicarla. Y fíjense que además nos dicen, ¿qué pasaría si el iceberg lo hiciéramos al revés? Sí, si a ese iceberg le pusiéramos justo que se refleje en el agua, Sí. entonces podemos ver que esa parte chiquitita, claro, no queremos que suceda, pero que la única solución es concentrándonos en lo amplio, ¿no? En estas conductas que nos tocan a todos nosotros. Y ahí, Horacio, esto es como, les digo yo, es como el cambio climático. Suena bien bonito de que todo el mundo queremos cuidar el medio ambiente, pero ya cuando te dicen, oye, no consumas tal refresco, tal ropita no te la puedes comprar, cambia, ya empiezas a decir de, no, ya no me gusta tanto el cambio climático. Perdón que lo diga, pero en los temas de las dinámicas, cuando ya te incomoda, ya es como que cuando dices, ay, ahora ya tengo que cambiar estas dinámicas. Entonces, este iceberg lo que nos pone en el reflejo es, ¿qué haces tú cuando hay un chiste sexista? Dices, no, pues me río. Ok. Y con eso cambiamos, no. ¿Qué alimentas? ¿Qué alimentas, no? Y ojo, no es que yo sea el causante de eso, de los asesinatos, pero yo valido ciertos comportamientos que escalan. Cuando dicen crimen pasional, en realidad tendríamos que decir que hay muchos actos que distan mucho de que ese sea un crimen pasional. Es justamente como te dices, hubo ya un odio a un grado, nivel de agresión, que se iba viendo cómo escalaba y no permitía, y fuimos todos testigos para decir, hey, así no, oigan, sí, llévense de tal manera. O en la cotidianidad, lentamente, a base de microagresiones. Totalmente. Por ejemplo, a veces cuando salimos con otras parejas, pues una de ellas se está peleando en público y todo el mundo nos sentimos muy incómodos, claro. O uno mismo, ¿verdad? Es decir, pero dices, oye, como que pareciera, no sé si el estudio ese que se me escapa el investigador, que en 5 minutos te decía si la pareja tenía futuro o no. No sé si recuerdas ese estudio. No. Pero bueno, los ponía en un sillón. Ajá. Y me voy a acordar y lo vamos a mencionar. Ajá, sí. Y a base de ver cómo se hablaban entre ellos, en 5 minutos diagnosticaba el futuro. Pero bueno, una pregunta más, si me lo permites. Me recordaste un capítulo de Black Mirror que decía eso. Si tú pudieras hoy saber cuánto va a durar la pareja, si le invertirías o no. Adiós. Y entonces yo creo que diríamos es todo, o sea, depende, ¿no? Porque puede ser que en 5 minutos viva lo más agradable que a 50 años, ¿no? Entonces, la parte no es el tiempo, si te fijas, sino es más bien, ¿qué ando buscando? ¿No? ¿Y qué ando buscando en una pareja? Si una pareja me viene a rescatar, sea hombre o mujer, ahí no es como dicen. Y fíjate, ahorita que decías que con Estefan viste el poliamor y además la complejidad también, si me voy dando cuenta de que por qué estoy emparejada o entrirejada, o sea, por qué estoy. El poliamor lo vuelve más complicado en el sentido, pero fíjate, nos da una mirada bien necesaria a decir, ¿por qué y para qué existe la pareja? No porque todos tengamos que estar en pareja. De hecho, hay gente que nació sin estar, o sea, nació para vivir sin pareja y la va a vivir bien y feliz. Lo que pasa es que en esta sociedad
No lo pensamos así, ¿eh? No lo pensamos de una sola manera. No, y Estefan lo manejó de una manera muy profesional como tú. Claro. De hecho, también creo que dan cursos juntos. Sí, hemos estado juntos. La verdad es un profesionista que justamente nos viene a romper con los esquemas de lo que tenemos pensado, porque ahorita en tu charla, o sea, en nuestra charla, pues lo hemos visto desde una mirada dicotómica, emparejada, pero también hay que darle lugar a, de repente las personas, lo que nos gusta, nos asusta y no compartirlo, lo vamos y lo actuamos. Tener varias parejas escondidas, no decir que necesitamos, y ese es un tema importante. Entonces, si alguien te dijera, vas a durar poquito en pareja, o mucho, si eso cambiaría la inversión. Ajá, y tus deseos y exponerlo, ¿no? A lo mejor dices más rápido, yo necesito esto para ser feliz. Sí, o está el famoso de tienes tanto tiempo para vivir. Exacto. ¿Qué harías? La doctoranda Carla Elizabeth Urriola González, maravilloso platicar contigo. Yo quisiera que la última pregunta de mi parte, antes de que tú hicieras recomendaciones generales o puedes juntarlo, es, ¿existen las parejas que son felices la mayor parte del tiempo, que tienen paz, que tienen una sexualidad buena, muy buena, debe de variar a través del tiempo? ¿Hay posibilidad, tú que ves tantos nos o tantos impedimentos, existen ese tipo de posibilidades? Y si existen, en tu opinión, ¿cuáles son los elementos, los requisitos, las recomendaciones? Existen, sí, es un trabajo súper arduo y creo que la clave es el nosotros. O sea, es decir, si yo sé lo que quiero, sí, pero puedo en algún momento ceder. Ojo, no renunciar en un sentido de ya, no voy a ver esto, sino que ahorita no me toca, por ejemplo, ahorita me toca cuidar o ver o experimentar sobre el placer sexual o sobre la vivencia que se tiene. Si volteamos a ver el nosotros, les puedo asegurar que sí se puede dar. Ahora, tú bien lo dijiste, ¿no? La sexualidad, como la vida, la necesitamos pensar así. Va a haber momentos muy agradables, va a haber momentos no tan agradables, y esa parte también es retadora porque hoy en día vemos mucha gente que se baja del barco sin siquiera haber tocado un poquito, y de lo de abajo no quiere decir, o las partes negativas no quiere decir que te tengan que golpear o que no, pero que simplemente una enfermedad, por ejemplo, cómo sobrellevamos y abordamos una enfermedad. Entonces, existe siempre y cuando trabajamos en el nosotros, el yo, el ego, que también pueda cederse en función del nosotros, puede darle lugar a la felicidad, y una felicidad que se tiene que construir y que tiene que variar. Si queremos la felicidad, pues es como las realidades, o sea, son desde dónde la estamos viendo, ¿no? Entonces, sí será importante que haya una interlocución en donde haya escuchas, pero también haya acuerdos, ¿no? Fíjate que Esther Perelman tiene un libro sobre inteligencia sexual, en donde básicamente, que por cierto le pueden seguir en sus redes porque ayuda muchísimo justamente a decir, a ver, ¿qué te hace sexualmente inteligente? Pues no nada más es que seas, voy a decir, súper sexual, ¿no? Sino también esta parte de saber decir lo que necesitas. Como un coeficiente sexual. Exacto. De hecho, fíjate, en los programas de jóvenes se está tratando de que ese sea la alternativa, porque ya no es nada más que tengas información, sino que la sepas usar, pero que no la impongas, que puedas llegar a acuerdos. Entonces, ser inteligente sexual se tiene que uno que educar, pero también uno que exponer y negociar, ¿no? Entonces sí se puede. Excelente. Oye, ¿alguna recomendación que le quieras hacer a una mujer que está iniciando su vida sexual o que la quiere reiniciar? Ahí está la cámara. Sí, digo, principalmente creo que todas las mujeres nos veamos como seres sexuales, exploremos nuestro placer, que la edad no sea un impedimento, porque la verdad es que también las edades se van siendo un impedimento como para decir, ya no estoy en edad para, eso también sería algo que quitar. Y la invitación siempre es a cuestionarnos nuestro sistema de creencias. ¿Alguien me enseñó algo que yo puedo reflexionar, indagar y replantearme para mí, ¿no? Y creo que darle lugar a nuestro placer sexual es importante, es valioso y puede ser la cura de muchas situaciones que se puedan estar viviendo que de repente
no se voltea a ver para allá. No se voltea. El podcast es Sexualidad Femenina, pero ¿tendrás alguna recomendación para un joven que está iniciando o quiere reiniciar su vida sexual? Te diría muy similar en el sentido de poderse escuchar, poder negociar, y creo que lo que decíamos hace rato a todas las juventudes, buscar este tema de la inteligencia sexual, yo les digo, es como darles esa curiosidad de decir, ok, esto es lo que yo sé, ¿cómo lo planteo? ¿Cómo lo llevo a la mesa? ¿Y cómo me batean? ¿Y cómo a lo mejor me dicen, bravo, si me gustó? O cómo yo también lo disfruto, ¿no? Entonces, creo que para los chavos también les diría que el placer sexual tiene que tener un lugar, pero no el único lugar, ¿no? Entonces, que un poco esto que hablamos de la periferia. De la periferia, sí, como que parece que estamos invertidos. Exacto, pero no, voy a decir, divididos. Y esa parte es importante. O sea, sí podemos encontrar puntos de encuentro, ¿no? Perfecto, y de acuerdos. Perfecto. ¿Algo más si quieres? No, nada. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá. No, hombre, encantado. Carla, antes de que nos dejes, si alguien quiere contactarte o contactar algún tipo de organización, ¿nos puedes dar tus contactos? Claro, yo siempre les digo que esta es una corresponsabilidad, Horacio. Venir aquí contigo es como abrir una puerta en donde la gente de repente ve y se pregunta cosas y se cuestiona y dice, ay, a ver si es cierto, y van y buscan. Entonces, a veces inmediato, a veces toma tiempo. Pero yo siempre digo, la corresponsabilidad cuando yo abro un tema es a que podamos tener un diálogo. Entonces, se pueden acercar conmigo, siempre les digo, para una asesoría sexológica, que es como clarificar información. Yo estoy en el 81 2000 8360, ese es mi teléfono. 81 2000 8360 y en Instagram como Carla-sexóloga. El teléfono que dio Carla es en Monterrey, México, porque tenemos mucha audiencia internacional. Qué maravilla, porque seguramente nos van a dar como reflexiones. Y yo lo que te diría es, ahí el espacio de asesorías y ahí también el espacio de la psicoterapia o la sexología terapéutica individual o de pareja. Y tengo el gusto también de compartir el consultorio con gente muy profesional. Está Josefina y conmigo está Alejandra Barrera, que somos, voy a decir, pues justo quienes estamos trabajando como para decir, a ver, cambiemos también esta mirada de en los espacios de psicología, también no olvidar que la sexualidad es un elemento bien importante para nuestro desarrollo como seres humanos y pensantes, ¿no? Oye, ¿habrá algún congreso de sexualidad próximamente que ustedes tres, por lo menos, yo las veo las tres como guerrilleras, así con algo que estén organizando? Fíjate que nosotros no, pero yo soy parte de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología y el 24 es en Puerto Vallarta. Ah, ok. Y es uno de los mejores congresos porque tiene talleres, tiene cursos y a la vez también tiene espacios pues de interacción y de conocer a profesionales. ¿El 24 de? Es en octubre. En Puerto Vallarta. Y la información también en la página de FEMES, pero yo les puedo hacer llegar información también. Bueno, suena también como que un lugar para fiesta. Sí, fíjate que a mí me tocó organizar uno aquí, Estefan, Gloria, Gloria Barco, muchas, Gloria Cuevas, perdón, nos facilitaron el poder realizar el congreso aquí en Nuevo León en el 2015 y fue muy enriquecedor porque estuvimos alrededor de más de 300 profesionistas de toda la República y Latinoamérica reflexionando sobre los temas y voy a decir también, pues, identificando que en Nuevo León todavía hace falta mucho el abordaje de las temáticas. Me imagino, la sexualidad parte de la salud de los seres humanos. Gracias a la maestra doctorando Carla Elizabeth Urriola González. Apreciamos muchísimo tu conversa, muy abierta, muy sincera, muy generosa. Ahí están los datos de Carla. Y bueno, Carla, ¿algún tema final que quieras agregar ya antes de despedirnos? No, agradecer porque estos espacios son de mucho crecimiento también para mí. Gracias, hasta la próxima.